¿Qué tal? Buenas noches. El Cristo de los Desamparados del Santo Ángel procesionará este sábado de Pasión, acompañado por la banda de música de la Puebla del Río y comandado por la familia Villanueva. Además, el paso procesional que adquiriera la asociación ya se encuentra en la iglesia conventual de la calle Rioja y en las próximas horas la asociación recibirá el decreto de Palacio que la ratifica como nueva agrupación parroquial, distintivo que le permitirá salir en procesión este sábado de Pasión, acumulando una nueva agrupación parroquial de vísperas a la Semana Santa de Sevilla. Además, seguimos en clave patrimonial, la Hermandad de la O realizará una réplica de la túnica bordada de Jesús Nazareno gracias a la recuperación del diseño de Sánchez de los Reyes y la ejecución del taller de Santa Bárbara. Y cuando tan solo quedan 16 días para Semana Santa, los armados de la Macarena ya ensayan por las calles de su barrio, mientras que el Cristo de la Salud de la Carretería ya está en su paso de misterio. Por cierto, este domingo será de Laetare. Señoras y señores, sin nada más que añadir, comenzamos. Nuestro camino al cielo va llegando a su fin y tan solo nos quedan 3 programas antes de la Semana Santa de Sevilla. Eso sí, prometemos exprimirlos al máximo, por y para ti. Además, hoy, en esta noche tan especial de Cuaresma, concluye la primera temporada de la serie escultórica que comenzamos en enero, hablando de Martínez Montañés, Juan de Mesa, Pedro Roldán, el año pasado con Montes de Oca, Astorga, Lastruzzi y hoy La Roldana, no sin antes analizar la obra de Lastruzzi en cuanto a las dolorosas que dejó a la Semana Santa de Sevilla, creando el modelo de las imágenes de las vírgenes, de las imágenes marianas castizas. Jesús Romanov, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Curro. Pues sí, vamos a hacer un análisis breve para terminar con la serie de Castillo sobre las dolorosas castizas y que yo creo que os va a gustar mucho y que va a quedar todo bastante completito. Por cierto, Jesús, es importante que todos nuestros telespectadores sepan a esta hora de la noche que este domingo daremos en directo el traslado de la Esperanza de Triana a partir de las 11 de la mañana, además con una noticia de última hora que tendrá lugar, que se anunciará en esa función principal de instituto que oficializará Monseñor Saiz Meneses. Por tanto, este domingo tienen plan otra vez en 101 a partir de las 11 de la mañana hasta que la imagen entre de nuevo en la capilla de los marineros. Y la semana que viene, el domingo de la semana que viene, el pregón aquí también en 101. Por tanto, Jesús, no hagas planes para el domingo de Laetare, para el domingo de Pasión del Pregón, para el domingo de Ramos y el de Resurrección. Espero que hayamos descansado porque a partir de ahora, los próximos 4 domingos, tendremos un plan en 101. Pues sí, ahí estaremos en 101 y nada, a disfrutar que es lo que toca. Y nada, por cierto, el otro día mi amigo Pepe Cabeza me preguntaba por estas corbatas
de Pasión de Lunares, ¿no? Pasión de Lunares. De Pasión de Lunares. Esta es muy bonita, con la girarda de Sevilla, mire usted qué señorío, como decía Juanita Reina, y Pepe, esta corbata es para ti. Toma ya. Pues aquí tenemos a nuestro modelo, Jesús Romanov, que cada semana viste lo mejor de las corbatas que nos regalan nuestros amigos cada semana, importante, con envíos a toda España. Además, qué curioso que con el ticket nos traen 3 tarjetas de la propia Pasión de Lunares. Los detalles con alma que caracterizan a estos amigos que desde ya forman parte de esta familia. Te la regalo. Pasión de Lunares con una gitana, Pasión de Lunares con una hoja de naranjo y Pasión de Lunares con el corazón. El corazón. Por cierto, mientras Jesús analiza todo lo que está viviendo con nuestros amigos de Pasión de Lunares, habíamos dicho que vamos a dar en directo el pregón de la Semana Santa y hoy aquí va a estar Juan Miguel Vega, el pregonero que se subirá al Teatro de la Maestranza el próximo domingo 17 de marzo. Lo vamos a dar aquí en directo y esta noche van a poder conocer al pregonero gracias al cielo de 101. José María Escudero, no hay 2 sin 3. Hoy celebras tu hat-trick aquí en 101. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues encantadísimo de estar aquí y rematar así mi comienzo aquí en el programa. Totalmente, totalmente. No había otro verbo mejor. Manuel Jesús Roldán, maese, que hoy vienes a hablar de tu libro, ¿no? Hoy venimos a hablar de nuestro libro Buenas noches, Curro. Venimos a hablar de la Roldana, venimos a hablar de Cara de Ángel. Como la tuya. Bueno, eso se lo dirá usted a todos, el que pase por aquí, por el programa, que tiene esa historia. Por cierto, ¿me puedes dar un... Hombre, por favor, tiene usted un marcapágina que es edición como el Arcángel ha conquistado el plató. Hombre, ha conquistado el plató y ha conquistado hasta Madrid, que coste, que coste. Totalmente, totalmente. Por cierto, mira, están viendo en pantalla cómo Manuel Jesús Roldán hace promo de su libro con este marcapáginas que me acaba de regalar, y como lo van a ver todo lo que queda de programa, podemos decir qué significa, qué representa y dónde se encuentra esta obra de arte que es la portada de tu libro. Bueno, esta obra de arte es prácticamente, yo creo que una de las grandes esculturas, de las grandes imágenes del barroco europeo, es decir, no es cualquier cosa, es un San Miguel Arcángel que tiene una vertiente, digamos, histórica y una vertiente legendaria. La histórica es que es la obra que le permite a Luisa Roldán ser confirmada como escultora de cámara por parte de Carlos II en el año 1692. Estilísticamente es una obra, bueno, yo creo que excepcional por el tamaño, 2,5 metros, una pieza en cedro, una pieza que se hace con una policromía de Tomás de los Arcos, con una talla que realiza la propia Luisa Roldán y que, bueno, tiene, digamos, todo un simbolismo por la leyenda que hay en torno a ella. Es decir, ya desde el siglo XVIII se recoge esa idea de que ella puede estar representada en la cara del arcángel y que su esposo Luis Antonio de los Arcos puede estar representado, yo tengo toda la seguridad de que es un retrato y que puede estar representado en la figura del demonio, con lo cual ahí hay un simbolismo realmente importantísimo. Pues te voy a pedir que te aguantes ahí porque sí, vamos a hablar de ella, vamos a hacer ese spin-off con motivo del Día de la Mujer, hoy vamos a analizar la obra de la Roldana, pero antes Jesús Romanov, José María Escudero y Roldán, se nos había quedado pendiente hablar de parte de la obra de Castillo Lastruzzi para la Semana Santa de Sevilla, como fueron sus dolorosas castizas. Sobre todo, creo que tenemos una deuda pendiente que hoy vamos aquí a subsanar con la Virgen del Dulce Nombre de la Hermandad de la Bofetá, que cumple en este 2024 sus 100 años de vida y de historia. Vamos a hablar de ella. Efectivamente, la Hermandad de la Bofetá, cuando está cambiando toda su estética, el paso de misterio, incluso lo que son las propias andas en sí mismas, algo que quiere hacer nuevo por completo es la Dolorosa. Entre que todavía no quedaba clara la propiedad de quién era la antigua titular, que estaba heredada de los primeros tiempos de la cofradía y que venía del Beaterio de la Trinidad, y los nuevos aires que se están respirando, pues aprovecha para que Antonio Castillo Lastruzzi realice esta bellísima Dolorosa. Y con ella, ¿qué es lo que va a hacer Castillo? Pues Castillo va a crear un modelo nuevo, lo que el profesor Palomero va a denominar la Dolorosa Castiza. ¿Esto qué significa? La Virgen morena, guapa y joven. Exactamente, y sobre todo algo que no se había hecho hasta ahora. Los modelos de las imágenes de la Virgen, de los santos, del propio Cristo, siempre correspondían a personas venidas de los altos estamentos, sobre todo de la nobleza. En este caso es cuando ya se va a tomar a gente venida del propio pueblo, ¿no? Y se representan esos ideales.
volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que has dicho, la morenez. Esto es una cosa que va a aparecer ahora. Ojo a algo que comentábamos la semana pasada. Ya en ese entonces, muchas imágenes bastante venerables por su antigüedad ya lucían un aspecto bastante ennegrecido por el paso del tiempo. O sea que el propio pueblo ya estaba acostumbrado al hecho de la morenez en las imágenes. Sin embargo, probablemente esta sea la primera vez que se haga de un modo intencionado ese hecho de presentar así a la Virgen, ¿no? Castillo con ella, la verdad, crea el grupo también de la Virgen con San Juan, tiene un éxito enorme. Es un éxito absolutamente rotundo y bueno, continúa hasta la actualidad. Sí que es verdad que en este momento se ha restaurado la Virgen. Por ejemplo, aquí la vamos a ver antes de la restauración. Ahí la vemos exactamente antes de la propia restauración y después incluso mira, cuando la va a restaurar, cuando la restaura Manuel Tobaja, él fue muy escrupuloso con la pátina del tiempo. Manolo Tobaja ahí lo tuvo en su criterio de restauración bastante claro, que había que limpiar hasta cierto punto, no fuera a ser que se perdieran las pátinas que el propio autor le había dado. En la restauración actual lo que se hace es una limpieza bastante profunda y lógicamente se ve la imagen, la policromía que le da Castillo en todo su esplendor. Y bueno, yo creo que el efecto que tiene en el paso de palio, porque Castillo, sobre todo, cuando hacía sus dolorosas y cuando hacía sus imágenes, pensaba en imágenes de calle, en imágenes que iban a salir, iban a procesionar bajo palio, y ese tándem tan fantástico que hace Castillo Lastruzzi con Rodrigo Ojeda, pues da lugar a este fantástico conjunto de la Virgen del Dulce Nombre con San Juan bajo su paso de palio. Varias cuestiones que quiero introducir en la mesa. La primera, estamos viendo, como decíamos, a la Virgen castiza, a la primera imagen mariana con estos rasgos de forma original, es decir, que desde su concepción vemos estos rasgos, pero hay precedentes como la propia Esperanza de Triana después de la restauración de Ordóñez en 1913, esta es de 1924, donde ya se ven esos rasgos que perfectamente ha descrito Jesús Romanov. Por cierto, tenía aquí apuntado, por ejemplo, que Castillo Lastruzzi con la Virgen del Dulce Nombre humaniza a una bailarina vecina del barrio de San Lorenzo, María Cos, y realmente fue tal el impacto que por lo que nos llega a nuestros días, los propios hermanos le solicitaron a Lastruzzi que la remodelara en parte porque se parecía mucho a esta chica. Es decir, que aquí ya estamos viendo una humanización que no veremos, por ejemplo, en la Iniesta, ¿no? Sí, efectivamente, no son imágenes idealizadas como las de Juan de Astorga que vimos en el capítulo anterior. Son imágenes más realistas, más castizas, basadas en el pueblo. Resulta curioso que es tan poco idealizada en el sentido de que inicialmente provoca el rechazo de la cofradía, porque se la ve demasiado próxima a la realidad. Entonces el impacto que hace es fuerte. Como el cartel de la Semana Santa, entonces. Pues igual, un impacto fuerte. Pero yo creo que el que lleva razón es el artista, tanto en el cartel como aquí. El artista lleva la razón. En Castillo la suavizó, realmente le quedó redonda, porque mi modesta opinión, es la primera dolorosa castiza de la serie, pero vaya comienzo. El comienzo es fabuloso, ¿eh? Yo creo que es una gran talla. Yo quiero también decir que yo, que soy muy mayor, la he conocido muy oscurecida, casi toda la vida, muy oscurecida. Entonces, con la última restauración, fue una gran sorpresa ver que la Virgen tenía otras tonalidades, más acordes, más realistas, sin dejar de ser una andaluza, ¿no? Una andaluza de la calle. Pero se ha ganado mucho en poder observar el bonito modelado que tiene la imagen, ¿no? Es una imagen preciosa. Y también quiero decir que el San Juan es un San Juan muy bonito, bellísimo, que compone la escena perfectamente con la Virgen. También Manuel Jesús, una imagen que originalmente no tenía lágrimas. No tenía lágrimas. Y luego Castillo Lastruzzi la remodela y sí le pone esas 5 lágrimas, pero inicialmente hemos visto la primera fotografía que se hizo en su taller, la Virgen del Dulce Nombre,
fue constituida, fue concebida sin las lágrimas que ahora lleva. Yo recuerdo además que aparece como elemento publicitario, esto muchas veces nos escandalizamos ahora, pero en los años 20, en una revista del año, si mal no recuerdo, creo que del mismo año 24, aparece usada no solamente por Castillo, sino por Juan Manuel como elemento publicitario. Es decir, hay una publicidad donde el taller de bordado de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y tal, y lo que se emplea es la imagen del dulce nombre. Lo digo porque ahora muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza sobre la titularidad de las imágenes y tal, ¿no? O la posesión de esa imagen, ¿no? Cuando no gusta la imagen del dulce nombre, o cuando se rechaza, es porque se produce un fenómeno que ya se había producido poco antes, algunos años antes, con Joaquín Bilbao y la imagen de la cigarrera, la imagen. El Cristo atado a la columna. ¿Por qué? Porque se humaniza demasiado y porque se llega a comparar con alguien que se conoce. En el caso de la cigarrera fue con el Pagao. El Pagao famoso de la cigarrera, es decir, se le estaba quitando su dimensión humana, su dimensión divina, perdón, y se estaba acercando peligrosamente a la realidad. Pero hay que tener en cuenta que eso en realidad yo creo que ha existido a lo largo de toda la historia, es decir, no está muy investigado, pero en los siglos XVI, XVII, XVIII yo creo que tenemos muchísimos retratos, y de hecho yo luego lo comentaré cuando hablemos de la Roldana, hay muchísimos retratos en la imaginería religiosa. Siempre se ha pensado que el retrato está solamente en la pintura, y no es solamente el pintor el que se autorretrata en sus cuadros, no es solamente Velázquez. Yo creo que Gijón en más de una ocasión, Luisa Roldán por supuesto en más de una ocasión, el propio Pedro Roldán en más de una ocasión, se colocó a sí mismo o a su familia pues dentro de los pasos que hoy vemos de misterio. De hecho, al hilo de lo que Manuel Jesús está diciendo, Santa Teresa de Jesús tiene una frase muy curiosa en la que habla de cómo ella prefiere las imágenes antiguas. Y para Santa Teresa una imagen antigua era una imagen gótica o románica, porque probablemente a ella las imágenes que se hacen en el siglo XVI ya le parecerían demasiado humanas. De hecho, ese choque, yo siempre digo que se ve muy bien en la famosa pintura mural de San Jerónimo Penitente del convento de San Isidoro del Campo, donde el santo es totalmente renacentista, pero el Cristo ante el que está meditando es gótico. Y ahí se ve muy bien ese choque que existe siempre en el pueblo en no querer humanizar demasiado las cosas. ¿Qué les da la divinidad? Probablemente el tiempo también les dé esa parte de la unción y la divinidad. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la segunda dolorosa castiza. Nos trasladamos al barrio de San Julián. Y el caso que vamos a explicar y analizar y describir ahora tiene mucha parte de culpa en lo que es la obra de Castillo Lastruzzi en la actualidad. ¿Conoceríamos tantas obras para la Semana Santa de Sevilla si no hubiera existido esa Segunda República y esa guerra civil? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta imagen, la primitiva Virgen de la Iniesta Dolorosa, atribuida a Montañés, fue quemada en la Segunda República en el 32, y ahí es cuando la hermandad le encarga la dolorosa a Antonio Castillo Lastruzzi, pidiéndole y rogándole que se pareciera a esa. Por eso hemos querido poner estas imágenes de la dolorosa atribuida a Montañés del barroco. En primer lugar, aquí lo que tenemos que ver es, bueno, aquí todavía estamos viendo la imagen primitiva, que no se sabe la autoría, siempre por darle prestigio se atribuía a Martín Montañés. Eso parece del siglo XVIII. Exactamente. Más cerca de las cosas de Cristóbal Ramos que de Martínez Montañés. Pero qué duda cabe que tenía una gran valía. La Virgen de la Iniesta, su pérdida fue un gran impacto. Sí. Incluso hubo varias intentonas de varios escultores por hacerle reproducirla. De hecho, hay varias vírgenes de la Iniesta, de Juan Abascal, de Rafael Lafar, que creo recordar que hay otra, de José Romero Merino, para reproducirla. Entonces la hermandad se decide por Antonio Castillo Lastruzzi y le pide en esta primera versión y en la segunda que se parezca lo más posible. Solo hay que recordar, por ejemplo, las palabras de Romero Murube cuando habla de ella y el impacto que supuso. Entonces, tanto en esta primera versión como en la segunda, aquí él no está teniendo en cuenta sus propios modelos, sino que está reinterpretando un modelo barroco. Él copia
No se pierde, esta es todavía la imagen primera. De Castillo. La del 33. Él no pierde nunca de vista eso, por eso estamos hablando de aquí de una reinterpretación de una imagen barroca. Lógicamente, los ojos, la boca, la dentadura, la propia composición de la cara, sí se ve perfectamente lo que es el propio Castillo Lastruzzi. Esta es la imagen actual que para mí, bueno, es quizás de las mejores dolorosas que hace Antonio Castillo Lastruzzi. Se esmeró muchísimo. Volvemos a lo mismo, una cofradía tremendamente popular, una cofradía que ha sufrido un enorme trauma de vivir 2 veces en sus propias carnes, en un lapso muy escaso de tiempo, lo que es esta pérdida, ¿no? Y aquí Antonio Castillo Lastruzzi hace pues esa réplica. Si os fijáis, esta es la original. De nuevo, antes hemos visto la foto de la imagen actual y si os dais cuenta... Ahí están las 3. Ahí están las 3, el giro de la cabeza, fijaros incluso, por ejemplo, la boca, si bien pasa por el tamiz de Castillo. Los ojos, sí, en este caso son más caídos, tienen esa caída, pero no pierde la pista, bajo ningún aspecto. La del 33 es la que más se parece a la original, mantiene unas formas barrocas todavía, aunque, hombre, es lógico advertir los grafismos de Antonio Castillo, sobre todo a nivel de los ojos, como tiene los párpados más caídos. Ahora la boca es casi una réplica de la anterior, son las bocas estas típicas de final del 18, que están entre Astorga, Cristóbal Ramos y toda la corte esta. Incluso fíjate en la carnosidad que tienen los párpados, que eso se aprecia muchísimo en la imagen, en la propia imagen perdida. Hay una cosa que también es cierta, decimos siempre como Castillo, la imagen primera, la primera versión que realiza es más parecida. No se nos puede olvidar una cosa, el tiempo. Claro. Él tenía todavía muy fresco el recuerdo de la propia Virgen cuando la hace porque la acababa de ver. Aquí ya ha pasado el tiempo y entonces los recuerdos algunas veces se convierten en una nebulosa. Porque en varios apuntes... Mira qué maravilla. Mira el ceño fruncido de la Virgen. Vuelvo a eso otra vez, a esa carnosidad que tienen los párpados, que es tan palpable y era tan propia de la imagen perdida, la nariz, la boca. Es que es una de las grandes dolorosas de Castillo y puede, y a lo mejor digo una barbaridad, pero puede que sea una de las grandes dolorosas del siglo XX, la Virgen de la Iniesta. Varios apuntes que quería comentar, sobre todo para ubicar a los telespectadores en casa. Primero hemos visto a esa imagen que se quema en la Segunda República en el año 32. Bueno, que la queman. Efectivamente. Ella sola no se quemó. Efectivamente, que la queman. Muy bien apuntado. El incendio más extraño que ha habido, porque no está en relación ni con la quema de convento del año 31 de mayo, ni está en relación con lo que pasó en el año 36. Fue en el año 32 que no pasó nada de eso en el resto de España, ni en Sevilla ni nada, y de pronto sale ardiendo la iglesia de San Julián. Es algo raro. Claro. Un incendio rarísimo. De eso algún día tendremos que hacer un programa. Vamos a hacer un programa de la Segunda República. Entonces, en el 33 llega la que ya hace Lastruzzi, que desgraciadamente en el 36 la queman de nuevo en la Guerra Civil, y ahora tenemos esta. Y por cierto, con la limpieza también ha pasado que la Virgen ha ganado una auténtica barbaridad. Se ve todo el modelado de Castillo que se había perdido. Exactamente, es que, vamos a ver, se perdió una gran dolorosa, pero es que tienen una gran dolorosa también. Pero lo que yo quería preguntar, que aunque Castillo Lastruzzi imita ya un modelo previo, la Virgen de la Iniesta es una dolorosa castiza, ¿verdad? Bueno, a mí el término castizo me parece que es una llegada que nos hizo el profesor Palomero, que se nos ha quedado ya, y castizo viene muy del mundo madrileño, del mundo vallisoletano, que es de donde viene Jesús. Bueno, a mí me gustaría contextualizar, porque a lo mejor el público no tiene muy claro ¿a qué nos estamos refiriendo? En el año 32 incendian la parroquia de San Julián. Incendian la parroquia de San Julián en un contexto muy extraño porque más parece una cuestión de una venganza personal que de cualquier otra. Es decir, no entra en la quema de convento general del 31, no entra en la quema general del 18 de julio del año 36, sino que más parece una cuestión particular. Llegó al Parlamento español, es decir, esto se convirtió en una especie de gran cuestión porque se convirtió en una cuestión nacional.
Se llegó a plantear en el propio Parlamento. Cuando Castillo Lastrucci hace la primera versión, la hermandad se ha trasladado a San Marcos y procesionaba desde Santa Marina, lo digo para contextualizar. En el año 36, el 18 de julio, cuando la quema de todo el sector de lo que se conocía como la Sevilla Roja, se incendian de nuevo, con muy mala suerte para la hermandad de la Iniesta, la iglesia de San Marcos, donde estaba la Dolorosa, y donde se pierde la Dolorosa, y tiene que volver Castillo Lastrucci a reinterpretar lo que ya él había reinterpretado. Yo daría 3 apuntes para incidir en lo que han dicho ellos. Esa imagen primigenia, por supuesto, no es de Martínez Montañés. Aquí había una lucha enorme por todo lo bueno atribuirlo a Montañés. Evidentemente nos habla mucho más del siglo XVIII. Hay mucha más cercanía al original en la pieza que se hizo en el año 33. Y bueno, hay, digamos, una mayor personalidad en la pieza que se hace en el año ya 37, una imagen que hizo Castillo Lastrucci para una hermandad que había sufrido y la hace en cedro, que era un material caro, eso hay que tenerlo presente, que costó 3.000 pesetas de la época, lo cual no es un precio tampoco muy barato, hay que tenerlo en cuenta, pero a partir de ahí se inicia un Castillo Lastrucci que desgraciadamente vive mucho de ese modelo y que reitera mucho el mismo modelo, porque evidentemente ha sido un modelo que ha triunfado y que va a tener la problemática de que, claro, lo va a repetir tanto que en ocasiones hace que desluzca la primitiva original, que es la Virgen de la Iniesta. Y ahora estamos viendo en pantalla a la Virgen de la O, también de Castillo Lastrucci. Decíamos al inicio de la introducción del imaginero que la guerra civil condiciona su obra, su legado para la Semana Santa de Sevilla, lógicamente lo incrementa, y estamos viendo cómo también la Hermandad de la O sufrió las consecuencias de la guerra civil, ya que profanaron las imágenes, causándole desperfectos tanto al señor nazareno de la propia hermandad, a la Virgen de Gloria de la O y también a la Dolorosa de la O primitiva, atribuida a Pedro Roldán como el nazareno. Atribuida, No, bueno, dilo tú. Está documentada y además policromada por Miguel de Barrella. Lo que pasa es que esa Virgen parece que sufrió una intervención por Manuel Gutiérrez Reyescano a final del siglo XIX. Y de ahí viene todo el problema, porque parece ser que desde la intervención esa no terminó de convencer, pasa un poquito como con la Esperanza de Triana, no terminó de convencer esa restauración en el seno de la hermandad. Y yo pienso que aprovechando, vamos a ver si me explico yo, que con motivo de que la profanaron, pues se optó por hacer una Dolorosa nueva que gustara más en la hermandad. La antigua no terminó de gustar desde la restauración o reforma de Manuel Gutiérrez Reyescano. De hecho, la Dolorosa no fue destruida, la Dolorosa simplemente le quitaron los párpados y le reventaron los ojos de cristal y le dañaron la nariz, le faltaba la punta de la nariz. De hecho, fue restaurada hace... Manuel Cosano hace unos 3, me parece que fue. Unos 20 años, por ahí. Y una restauración un poquito discutible porque no se respetó la policromía original, sino que se optó por repolicromar la imagen, con lo cual ha cambiado todavía más de cómo estaba cuando salía bajo palio en el siglo XX. Entonces creo que con este motivo de el no convencimiento de cómo quedó la Dolorosa en el siglo XIX, se opta por hacer una nueva y encargarla a Antonio Castillo Lastrucci. Además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando la Hermandad de la O sufre los atentados del 18 de julio, en ese momento está en un proceso de renovación patrimonial de su paso de palio. De hecho, el manto actual lo estrena la Virgen antigua. Ella es la que estrena el manto actual. Todavía la hermandad tenía ese famoso palio y ese famoso manto de las hermanas Antunes. Primero se deshace en el manto para después el palio, que actualmente lo tiene la hermandad del Santo Entierro de Jerez de la Frontera. Esto supone, yo siempre digo que esta Virgen supone el triunfo del casticismo. Como yo digo siempre, es el triunfo del casticismo. ¿Por qué? Porque realmente aquí te está hablando de un modelo que ha gustado mucho entre las clases populares, de un modelo que ha tenido, la Virgen del Dulce Nombre ha sido un revulsivo y que se opta en una hermandad por cambiar una imagen anterior con otro tipo de policromía, que era mucho más clara, un formato de una imagen de mucho más pequeño tamaño, por hacer una imagen de una estatura mayor, pensada también para ir en un palio de gran formato como el que tiene en la actualidad, incluso pensada
como ya he dicho antes con la Virgen del Dulce Nombre, para la calle. Es decir, que la Virgen de la O, esos valores plásticos hay que tenerlos en cuenta. Y supone, como yo he dicho, eso, el triunfo del casticismo. Ahí vemos el perfil tan interesante y bello de esta Dolorosa. Volvemos a lo mismo, esa Virgen guapa, joven y morena. Yo creo que de la serie es de la más juvenil. Las otras son un poquito más mozas, digamos, ¿no? Esta yo es la que veo un poco. Madura, ¿no? Sí, esta la veo más juvenil de todas ellas. Y que también ha ganado con la restauración. Muchísimo. Porque es que estas vírgenes, nosotros, los tres que estamos en esta mesa, tú no, para tu desgracia, las conocimos negras. Negra. Claro. Negras, las conocimos y ahora las vemos pues en todo su esplendor. Quizás lo que decía Manuel Jesús, ahora si se volviera a reescribir el libro ese de Palomero no le dirían tan castizas porque no son tan oscuras. Efectivamente. Algo que Eso es añadir un para elemento cerrar, ¿no? definitorio. Bueno, que desde los ojos nuestros es un poco incomprensible esa sustitución de una imagen que se podía haber recuperado, lo cual insiste mucho en lo que dice José María, es decir, no debía haber un contento generalizado con respecto a la imagen. Lo que ocurre que también desde nuestros ojos es incomprensible que una Dolorosa que estaba documentada de Pedro Roldán, a pesar de las intervenciones posteriores, pues que se sustituyera y que luego además se tuviera durante tanto tiempo guardada, porque se tenía guardada hasta la restauración del año 2003, si mal no recuerdo, que se colocó ya en una vitrina y eso crea una especie de dualidad extraña en las cofradías que hacen que este tipo de imágenes se trasladen, digamos, a una parte secundaria y es una pena para el patrimonio de la ciudad, claro. Y ahora nos vamos hasta el año 1955 con la Virgen del Rocío, que se la voy a dejar a Jesús Romanós. Estamos viendo una comparación de la Virgen primitiva, de la Virgen original, cuando llega, cuando es recibida por sus hermanos en el año 55 y de la posterior tras la importante remodelación de Buiza. Esta es la Virgen original de Castillo Lastruzzi para la Hermandad de la Redención. ¿Jesús? Exactamente, ahí tenemos la imagen tal cual la hace Castillo, que vemos el modelo del autor. En este caso opta también por una imagen más aniñada, más juvenil, con aires bastante macarenos, dicho sea de paso. Le piden que se parezca a la Macarena. Querían salir en la madrugada. Exactamente. Entonces, él, lógicamente, hace el encargo. Lógicamente, como hemos hablado antes del caso de la O, que probablemente en ese momento no colme los deseos de los hermanos, posteriormente se remodela, se repolicroma, más bien por parte de Francisco Buiza, y este es el resultado que tiene la Virgen en la actualidad. Debemos entender que la mentalidad de aquel entonces no era la de ahora. Hoy, por ejemplo, ha salido precisamente la atribución de nuestro querido Andrés Luque, ha hecho de la Virgen de Loreto a Francisco Antonio Gijón. Y sin embargo, en ese momento, en los años 50, esta Virgen se le lleva a Sebastián Santos para que la remodele totalmente. Es decir, ese concepto de la imagen como algo que era modificable y adaptable, eso ha existido hasta bien entrados los años 80 del siglo XX. Y el caso de la Virgen del Rocío es uno más. Y ahora estamos viendo a la Virgen de la Soledad de la Hermandad de los Servitas, también del año 1961. Se ejecuta 6 años después de la Virgen del Rocío y estamos viendo una de las obras finales de Antonio Castillo Lastruzzi, que posteriormente sería remodelada por Dubé de Luque. Hablamos de una de las últimas obras de ese taller de Lastruzzi. Y bueno, aquí tenemos a la Soledad de los Servitas para cerrar el círculo de este señor, de este escultor imaginero del siglo XX, que bueno, también hay que reconocer que llega a esta imagen pues en el último tramo de su vida. Esta imagen no fue encargada en un primer momento para la Hermandad de los Servitas, que en ese momento la Venerable Orden Tercera estaba en un estado de postración. La encarga la familia Pechero y la regala a la Hermandad del Gran Poder. La Hermandad del Gran Poder la va a mantener en sus dependencias. Cuando se reorganiza la Venerable Orden Tercera, que después se convierte en Hermandad de Penitencia, hay un deseo por parte de algunos hermanos de disponer un paso de palio. En ese entonces se entendía que una cofradía sin palio no estaba completa. Entonces, la familia Pechero, que habían sido también de los reorganizadores, pide a la Hermandad del Gran Poder la escultura. La Hermandad del Gran Poder la devuelve y Antonio Dubé de Luque
hace esa remodelación. Lo único que podemos distinguir en la actualidad de Castillo probablemente sean los ojos de la imagen. Vuelvo a los párpados, que son como los de la Virgen de la Iniesta, pero poco más es lo que ha quedado. Por no quedan ni las manos. Esto, el otro día hablamos de lo que pasó con Antonio Castillo y el misterio del prendimiento, que Castillo presionó para que se sustituyera la imagen primitiva. Y fue quizá uno de los puntos negros en la historia del devenir de Castillo en su relación con las hermandades. Marcó un punto de inflexión. Esta Dolorosa, efectivamente, como muy bien ha contado Jesús, fue así. La dona a la familia, pero la intención era sustituir nada menos que a la Virgen titular del Gran Poder. Exactamente. Entonces ahí hubo, claro, la hermandad del Gran Poder ni por asomo, pero hubo una cierta presión de Antonio, que era vecino del barrio, vaya, de que su imagen pudiera sustituir a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, cosa que ni por asomo. Y es, digamos que el final, el otro punto negativo de Antonio con Castillo con relación a las hermandades de Sevilla, ¿no? Y que le coge ya al final de su vida, ¿no? Muy anciano. Claro, porque en esta obra, lógicamente, Castillo la ejecuta, pero también tiene ayuda, sobre todo porque ya es muy anciano. Sí, ya es muy anciano. Esto es una obra de taller. Del taller, ¿verdad? Del taller. Esto lo que hace es simplemente coger un modelo de escayola de los que hay allí, de las muchas que se hicieron, y sacarla de punto y darle unos cuantos toques para darle un pequeño detalle de personalidad propia. Pero fíjate, la boca. No es una virgen castiza. Es que esto ya es una Virgen de Antonio Duve de Luque. Esto es Antonio Duve de Luque. Es que esto es, quitando los ojos, esto es, se puede considerar que Antonio Duve de Luque remodela y hace una obra nueva a partir de una de Antonio Castillo Lastruzzi. Y lógicamente hay que hablar de ella, ¿por qué? Porque es que su historia empieza con Antonio Castillo Lastruzzi. Claro. ¿Y estas castizas, que era la original? ¿Sí o no? Sigue ese modelo. Sigue el modelo, el función del entrecejo, los párpados caídos, el estilo de la boca. Sí, se parece. Hombre, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí, la obra es de Antonio Duve de Luque. Exacto. Sobre un original de Antonio Castillo Lastruzzi. Exactamente. Empleamos demasiado la palabra remodelación, y la palabra remodelación parece que estamos retocando levemente. No. Esto es profundo. Una imagen esto, como se decía en mi época, es un retallado en toda regla. Entonces, al igual que la Virgen del Rocío, ¿no? De la Redención, ¿o no es lo mismo? La Virgen del Rocío quizá conserve más originalidad de Castillo que la Virgen de la Soledad. Sí, pero vamos, quizá la intervino. Sí, le afinó. La macarenisa, vamos a ver, macarenizar es un efecto de una especie de globalización que existe desde el gran triunfo de la Macarena, que ha sido muy dañino, porque igual que se ha imitado la forma de vestir, las mariquillas, el manto, etcétera, etcétera, se ha imitado los rasgos, y eso hace que haya miles de macarenitas que han hecho que se pierda otro tipo de imágenes, y que en el caso de la Virgen del Rocío, pues se imitara de forma, digamos, yo creo que tosca en principio, porque se quiere aspirar a imitar un icono o a copiar un icono, cuando la personalidad viene por otro lado, ¿no? Pues ahí queda la obra de Antonio Castillo Lastruzzi, ahora sí, para la Semana Santa de Sevilla. El año que viene haremos otro programa para todo lo que dejó más allá de las fronteras de la capital de Andalucía. Y para pasar a hablar de la Roldana, Jesús Romanov nos tiene que dar unos consejos. En primer lugar, Iván Peluqueros. ¿Dónde está? Este año, queridas amigas, se llevan los plis. Eso es, ese toque moral. Sí, se lleva mucho el pli. Y eso te lo van a dar en Iván. Tú ve y harta un pli, que a ti te va a gustar. Tú buscas lo que es un pli. Se llevan los plis, se llevan los grandes cardados. Este año, pues todo eso, Iván Peluquero, lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero. Toma ya, GRC Abogados. De GRC Abogados. Bueno, pues vamos a ver. Si has tenido un accidente, si piensas quedarte viuda, si quieres separarte, cualquier cosa de esa, GRC Abogados. Danigan, los mejores zapatos para los músicos. Botines por dentro, zapatos con clase por fuera. Qué bonito. Y por cierto, después de este programa nos vamos a Matacandela, tu taberna cofrade, que por cierto tengo que sacar... ¿Qué me vas a sacar de Matacandela? Precioso cartel que anuncia la Semana Santa de Matacandela. ¿Qué os parece? Muy bonito. Muy bonito. Obra de Isidoro Villalba Corzo. Estamos viendo el Viernes Santo por la vinculación
del barrio. Al fin y al cabo, esta taberna se encuentra en el corazón del Arenal, y si hay una de las hermandades del Arenal por antonomasia del Viernes Santo es la Carretería. Por tanto, aquí tenemos este cartel. Entonces nos vamos a Matacandela. Huyamos a Matacandela. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la Roldana, la escultora al fin y al cabo más importante del siglo XVII, del barroco español. Manuel Jesús Roldán ha editado un libro que está generando furor, Cara de Ángel, como la suya, como decíamos al inicio de este programa. Y es importante que sepas que esto es un spin-off, como ya hemos hablado, porque queremos reivindicar la figura de la mujer con la primera y gran escultora del barroco español, como es la Roldana, hija de Pedro Roldán, esposa de Luis Antonio de los Arcos. No vamos a hablar del contexto del barroco español porque ya lo hicimos con Roldán, con Mesa y Montañés, y directamente vamos a pasar a su biografía, a su vida, que es muy interesante, mientras la combinamos con sus obras. Manuel Jesús Roldán, por alusiones te toca empezar. Bueno, pues hay que empezar hablando de Luisa Roldán, una mujer en tiempo de hombres, con todas las circunstancias que eso conlleva, una mujer que nace en un periodo en el cual Sevilla se está recuperando, nace en el año 1652, en un taller paterno que se ha analizado aquí en este programa, el taller de Pedro Roldán, el gran escultor de la segunda mitad del siglo XVII andaluz, y que va a tener que salir adelante dentro de un contexto familiar que es un contexto plenamente artístico, en el cual su padre va a saber ir viendo las capacidades tanto de sus hijos como de sus hijas. No es ella la única mujer escultora de su taller, sino que ahí va a estar su hermana Francisca, o va a estar su hermana María, que se van a dedicar tanto a la policromía como a la escultura de imágenes, y vamos a tener que ella va a ser en formación la mejor escultora. Y yo, cuando ahora estamos presentando el libro en muchos lugares, el otro día alguien me hizo un comentario que a mí me pareció muy acertado, que me dijo: no es que sea la mejor escultora, es el mejor escultor de la segunda mitad del siglo XVII, lo cual incide en una idea, que es que no venimos a reivindicar la figura de Luisa Ignacia Roldán Villavicencio simplemente por su condición de mujer, faltaba más, sino porque estamos ante la excelencia como escultora. Ella dominó la madera y dominó el barro. En algún texto por ahí incluso se habla de la orfebrería. Yo creo que eso es un añadido de alguien que quiera hacer un panegírico de ella, pero estamos ante una mujer que sabe evolucionar, que sabe zafarse de, digamos, el contexto que tenía, en el cual pues su padre Pedro Roldán, digamos, dominaba la forma. Ella se cría en las formas de Pedro Roldán, evidentemente, pero poco a poco en su etapa gaditana y en su etapa madrileña va a crear nuevos caminos donde se va a dejar influir por el mundo italiano, se va a dejar influir por el mundo del barro, tal y como se estaba trabajando en la corte, y va a crear, yo creo que, modelos absolutamente nuevos y absolutamente personales. Por tanto, vamos a hablar de su vida mientras vemos las imágenes, mientras vemos su obra, y la dividimos en tres fases. En primer lugar, Sevilla, la capital, donde ella nace, si me permiten leerlo, desde 1652, como bien reza el libro, hasta 1686. En ese momento se marcha a Cádiz, está prácticamente 2-3 años, y de ahí vuelve a Sevilla para coger fuerzas e irse a vivir a Madrid para trabajar, entre otras instituciones, para la monarquía española, donde pasará el resto de sus días hasta que fallezca, no en las mejores circunstancias en cuanto a su economía. Por tanto, de Sevilla, que también puede ser lo que más le interese al público por reconocer nuestra Semana Santa, tenemos el misterio de la exaltación con los ángeles de las cuatro esquinas, con las cartelas y al menos con los dos ladrones que están viendo en pantalla y que posteriormente disfrutarán mejor. Comenzamos. Bueno, no es el primer trabajo de este taller, del taller de Luisa Roldán y Luis Antonio Navarro de los Arcos. Ya en 1674 Luis Antonio contrató un paso de palio, para la Virgen de las Lágrimas, del que no queda nada, ni siquiera una descripción somera. Así que años después, pues Luis Antonio contrata el paso. No hay documentación directa de la presencia de la Roldana en la escritura. Sin embargo, el estilo de las tallas más importantes del paso denotan inmediatamente las formas típicas de Luisa Roldán, ¿no? Que vienen a ser fundamentalmente los dos ladrones, que son de un modelado blando, mórbido, perfecto, bellísimo, los cuatro ángeles de la esquina, que son paradigmáticos del estilo de Luisa, y son unas obras de una grandísima calidad artística y que va a crear un modelo iconográfico que van a seguir gente como
Francisco Antonio Gijón, por ejemplo. Y después una cosa maravillosa que a veces no se habla tanto, que son las cartelas del paso. Sí, señor. Las cartelas del paso son maravillosas. Yo llamaría la atención sobre... Todas son maravillosas, pero voy a llamar la atención sobre dos de ellas. Una, la que efigia el propio misterio de la exaltación. Sí, en el frontal del el paso. frontal del paso, que probablemente nos indique más o menos cómo fuera la composición original de este paso, porque hay que decir que este paso ha sufrido transformaciones, adiciones. Las fotografías más antiguas que tenemos, que conocemos, son después de la intervención de Emilio Pizarro sobre el paso, del que puso telas encoladas a las figuras, las reformó, incluso parece que alguna pudo añadir. Ese es muy interesante, pero el más interesante de todo es el que efigia el entierro de Cristo, que está, y ahora diré por qué. Está basado en la obra de su padre Pedro Roldán, en la Santa Caridad, donde yo pienso, como yo también piensan otras personas, como la mayor experta en la obra de ella, que Catherine Hall van den Elsen, la australiana esta, que la profesora australiana, que el San Juan probablemente que aparece en ese conjunto de la Caridad fuera intervención directa de Luisa Roldán. Bueno, pues este relieve, que está inspirado, sigue fielmente el conjunto del entierro de Cristo de la Santa Caridad, Luisa Roldán lo va a efigiar en 3 dimensiones en el año 1701. Es muy curioso porque es bellísimo y voy a destacar 2 o 3 cosas para... Ese relieve está ahora mismo en Estados Unidos. Se ha vendido por una millonada al museo en el que está. Ese relieve es la representación perfecta en 3 dimensiones del relieve, de la escena de la Santa Caridad y de este relieve. Y curiosamente se fecha en mayo de 1701 porque es una de las 2 alhajas de escultura, dicho así por la propia Luisa, que entrega al rey Felipe V para que la nombre su escultora de cámara, como ya lo había sido antes con Carlos II. La otra alhaja de escultura es un nacimiento de la Virgen, el nacimiento de Jesús, adorado por San Miguel y San Gabriel, que es una obra curiosísima. Son las 2 alhajas con las que ella obtiene la revalidación de su título de escultora de cámara. En el frontal ahí precisamente hemos visto en un momentito, si lo pudieran recuperar y que se congelase, se congelase la imagen, ahí es donde se ve perfectamente la cartela. Yo insisto en lo que dice José María. Yo que soy de esta parroquia y tengo la oportunidad de contemplar este paso continuamente, los grafismos de la obra de las Roldanas se ven muy bien en las cartelas. Sobre todo, yo insisto también en este hecho del entierro de Cristo. Lo llamativo que es, como es un trasunto de lo que se hace en el taller de su padre para la Santa Caridad y cómo es llevado a estas pequeñas dimensiones que ella modeló y que ella dominó con tanta maestría. Quiero seguir hablando de las cartelas y de los ángeles, pero con el misterio. ¿Qué podemos decir de estos 2 ladrones técnicamente? Pues que yo pienso que técnicamente, evidentemente, corresponden a Luisa Roldán. Y de hecho, cuando yo los tuve que interpretar literariamente para la novela, yo les di un matiz de algo que hemos estado comentando antes, que pensamos que hay en muchas esculturas, y es que corresponden a retratos. Es decir, ahí hay una representación real. Yo le di un aspecto literario, no lo voy a contar porque haría spoiler de la novela, pero le di un aspecto... Pero algo. Sí, puedo adelantar que me atrevo a decir que uno de ellos es el marido, que es Luis Antonio de los Arcos, porque ella lo condena, digamos, entre comillas, evidentemente esto es una suposición literaria, porque ella lo condena a ser eternamente un ladrón en un paso de misterio, lo cual nos dice mucho, evidentemente el mal ladrón. Obviamente eso es una interpretación literaria que va muy unido al hecho de que vayan semidesnudos, aquel que lea la novela lo entenderá, pero sí están ahí los grafismos de las Roldanas como están en esas cartelas. A mí me gustaría insistir en una cosa que ha dicho José María, porque ese entierro de Cristo, que es como si lleváramos a las 3 dimensiones el retablo mayor del Hospital de la Caridad y el relieve que está aquí en el Paso, fue una de las últimas obras que salió de España y fue declarada exportable por el Ministerio de Cultura, una decisión incomprensible para venderla al Metropolitan, por una cantidad además que nunca se ha hecho pública. Creo que fueron 3 millones de euros. Creo que andaba en una nebulosa. Entonces quiero insistir en, si eso cuesta 3 millones de euros,
¿Qué ¿Cuánto cuesta cuesta este esto? paso? Claro. Que muchas veces no tenemos muy claro que la gran obra de la Roldana, o muchas de las grandes obras de la Roldana, están, por ejemplo, entre el Metropolitan, la Hispanic Society, en los museos de Ontario, los museos Magia. de muchos lugares. Ahí la estamos Ahí lo viendo. tenemos. Ahí está. Es decir, Fabuloso. Eso fue la última gran salida, la última gran venta de una obra, aunque ahora están saliendo, Mano recientemente Jesús. en Ansorena ha salido una. Pero lo gordo de esto es que esta obra, y estas son las cosas de España, siempre lo diré, esta obra estaba en el guardajoyas del Palacio Real. Perdón la expresión, ¿cómo diablo esto pasa del guardajoyas del Palacio Real a una colección privada de París, después vuelve a España y después el Ministerio la permite salir? Pero ¿cómo salió esto del guardajoyas del Palacio Real? Que alguien me lo explique, porque yo no lo puedo entender. ¿Y cuándo salió del guardajoyas del Palacio Real? Yo tengo mi teoría, claro. ¿Tú qué es lo que piensas? Yo creo que esto salió probablemente dos teorías. Una, con el cambio de mentalidad ilustrada cuando llega Carlos III, que hizo cosas así. Probablemente. Y otra, es posible que saliera cuando la Segunda República, cuando se va la familia real. Alfonso XIII o Victoria Eugenia. No. Se van, quedan este tipo de cosas, no se les da valor, representa lo antiguo y salen. Es que Sí, porque los reyes lo que... Pero, esto no es una sabría- pero mira esta imagen, Jesús. Sí, la estoy Esto es viendo. maravilloso. Eso es un trasunto de, algo de que ya había hecho su padre, que es el retablo para la Capilla de los Vizcaínos, que luego Exacto. acabará en la Parroquia del Claro. Sagrario, el actual retablo del Mayor Sagrario, donde yo también entiendo, esto también es una cuestión literaria, que puede haber un retrato. Ahí lo dejo también porque este es más misterioso. Ahí puede haber un retrato que luego recupera de nuevo Roldán en el Hospital de la Caridad y que luego recupera de nuevo Luisa Roldán en esta obra que desgraciadamente está en el Metropolitan. En el Metropolitan se exhibe, Metropolitan tiene muchísimo guardado y evidentemente esta obra la exhibe porque es una obra de primerísima calidad y se perdió en esas circunstancias extrañas, pues desgraciadamente para nosotros. Porque claro. ¿quién policromaba las obras de la Roldana? En esa época, su cuñado Tomás de los Arcos. De hecho, es un personaje también bastante literario, porque pensemos que es el cuñado joven que se va con ellos a Cádiz y que se va con ellos, me refiero a Luis Antonio, que es su hermano, a Madrid. Y que cuando están en Madrid, las obras, por ejemplo, San Miguel Arcángel de la Galería de las Colecciones Reales, Luisa insiste mucho en colocar, está colocado en la propia imagen, en el pie del arcángel, en que la obra es suya, que ella es de Sevilla, que ella es escultora de cámara, y en la parte posterior de la peana indica que Tomás de los Arcos es el que lo policromó. Cosa que ocurrió en varias obras de las que está en Madrid y que nos habla evidentemente de que ella eligió a estas alturas. Luis Antonio de los Arcos casi aparece más en documentos de tipo administrativo, de compras y ventas, de intento tal, que de cualquier otro tipo de cuestión artística. Es que Luis Antonio fue más un comerciante que otra historia. A partir de un determinado momento... Bueno, vamos a ver. Fue comerciante. Fue una persona que se portó muy bien con su mujer a pesar de la leyenda negra, porque Se portó muy bien entonces con él. Yo creo que sí. ¿Y por qué lo maltratan las obras? Lo representa esto es como- una idea romántica, ¿no? Pero yo creo que fue una persona que nunca ocultó a la mujer en los contratos. El contrato paradigmático es el de la soledad de Puerto Real. Él firma el contrato, pero el protagonismo se lo da a la mujer. Siempre hizo igual cuando firmó contrato. Cuando están en Madrid, ya con la llegada de Felipe V, él entra en contacto con comerciantes de Amberes para mandar obras de Luisa al mercado extranjero, de forma que no todas las obras de Luisa que hay por ahí en el extranjero son producto de la rapiña o de la venta de aquí, sino que hubo obras de Luisa que mandó para allá. Luis Antonio, cuando muere Luisa Roldán, que vivían entonces en la casa del Duque del Infantado, en el barrio de la Vistilla, en la calle del Gato. En Madrid, ¿verdad? En Madrid. Hasta que Luisa fallece en 1706, Luis Antonio fallece en 1711, pues en ese periodo de 5 años, Luis Antonio está firmando recibos como escultor al Duque del Infantado, probablemente relativo a nacimiento y hora menor. Es decir, que él sí fue escultor. Fue el representante de la mujer, digamos así, el representante de la mujer, colaborador de la mujer menor y también fue escultor. Ahí estamos viendo, por ejemplo, ya el relieve de el Hospital de la Caridad de su padre, de Pedro Roldán, y han visto ustedes la comparación de uno de los santos varones que recoge el cuerpo del Señor, al igual que en la imagen que han visto antes del relieve de
Metropolitan. Muy curioso porque además visten a una moda que era la moda turca. Sí. La moda Sí, turca. señor. Están que viendo venía, ahí a la derecha abajo. Lo venimos, No. se repite mucho en este tipo de personajes. Se veía en la pintura y en la escultura que venía del mundo flamenco y se repetía mucho aquí y además se aplicaba curiosamente a una de las categorías de los cortejos de los Reyes Magos, del cual hay uno muy curioso. Algunos lo atribuyen a Luisa Roldán, otros hablan de incluso del propio padre, que es un cortejo que hay en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Entonces en ese cortejo se ve esa moda que formaba parte bien del rey Gaspar. El rey Baltasar se solía colocar con ese negro habitual que nosotros conocemos. Pero aquí, ya digo, tenemos una obra fundamental que desgraciadamente está en el Metropolitan de Nueva York, como están otras muchas obras que aquí no valoramos tanto como debiéramos. Pues señoras y señores, vamos a hacer un alto en este programa sobre las Astruci y ahora sobre la Roldana, y a la vuelta seguimos hablando de la escultora fetiche del barroco español. Seguimos en Al Cielo de 101. En unos instantes se va a sentar aquí el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, Juan Miguel Vega, pero antes vamos a seguir hablando de la Roldana para rematar esta serie escultórica, esta primera temporada, en el antepenúltimo programa antes de la Semana Santa de Sevilla. Para pasar al Ángel de Montesión, una pregunta a Manuel Jesús Roldán. Hemos dicho que el misterio de los caballos, concretamente los dos ladrones, son de la Roldana. ¿Alguna de las otras obras, a excepción del Cristo, que es del padre, son de ella o son del marido? No, yo no me atrevería a atribuirlas porque ahí hay una especie de juego con el feísmo propio de esa época, que era la de representar al malo como el feo, y bueno, no hay ese concepto de la belleza que habitualmente le atribuimos a Luisa. No tenemos documentación, con lo cual no nos podíamos mover en conjetura, y además hay la restauración que se hace del Paso de Misterio por Pizarro y que hace que, bueno, tengamos muchas dudas sobre si, aparte de esos dos figuras de los ladrones, yo no atribuiría ninguna otra a Luisa. Todas las imágenes que estamos hablando que ella hace cuando está en Sevilla transcurren, por supuesto, en el siglo XVII, concretamente en la década de los 70, aproximadamente de 1670 hasta finales de esta década. Y ahora hablamos de el Ángel de Montesión, Jesús Romanov, hermano de la Corporación del Jueves Santo. En el caso del Ángel de Montesión es curioso que hasta hace bien poco tiempo no ha habido una atribución en firme. Sí. No ha habido una... Los antiguos sí decían que era de la Roldana. Exactamente, los antiguos sí, pero claro, eso entraba... Y hoy nosotros lo vemos muy claro, pero eso entraba en ese batiburrillo de atribuciones. Pero sí que es verdad que ahí se ven bastantes de los rasgos que, por cierto, hemos visto en los relieves anteriores. En primer lugar, uno, llama muchísimo la atención el tratamiento del cabello. El cabello, ¿a que sí? Con esos, esos golpes de gubia, esos toques tan abocetados, esos rizos, que eso lo hereda del padre. En segundo lugar, los pómulos, la nariz, los ojos grandes, el propio mentón, es decir, estás viendo una escultura que es totalmente de ella y que en la última exposición que hubo dedicada a las Roldanas, ya por derecho propio, fue el propio Ángel. Sí que se sabe que la hermandad, ahí tenemos una de las fotos de Gudiel más antiguas, y fíjate, sí, fíjate que lo que más ha variado quizás sean las alas. Las alas eran más pequeñas a principios del siglo XX. La que nosotros le vemos en la actualidad, si no me equivoco, son de Luis Ortega Bru. Sí. Y el Ángel, fíjate cómo estaba colocado al revés. El taller de Pedro Roldán elabora esa iconografía tan bonita en la cual el ángel aparece inclinándose ante el propio Cristo. Fíjate que tiene una actitud genuflesa, le está mostrando los atributos de la pasión y se establece un diálogo entre las dos figuras. O sea que estamos hablando de un conjunto magistral. Yo voy a decir una cosa un poquito heterodoxa, pero yo creo que hay muchas papeletas de que el Cristo sea también de la Roldana, por el tipo de tratamiento de los ojos, del entrecejo. Es verdad que la imagen está tocada porque antes era de cabellera natural. Exacto. Y se le puso cabellera de estopa, pero a mí me recuerda, la parte de los ojos, el entrecejo, todo eso, me recuerda muchísimo a las obras de Luisa Roldán. Y del Ángel decir que está también muy retocado porque ha sufrido muchas intervenciones. Tuvo la mala suerte de que en el asalto del 36
lo arrastraran hasta la Alameda y le rompieron las alas, que fue cuando Ortega Bru le puso las alas actuales. Una pena porque las otras alas eran muy dinámicas, eran preciosas. Sí. Entonces, ¿crees que el Señor de la Oración en el Huerto puede ser del Círculo de la Roldán? Yo creo que sí, además forman el conjunto. Yo, si miráis la cara del Cristo, veis los ojos, la nariz, el entrecejo, fijaros el San Francisco así que hay en el convento de San Antonio de Padua, que es de ella, viene del antiguo retablo de San Miguel, que lo hizo ella, las esculturas, la contrató su marido, las hizo ella. Que por cierto, el San Miguel que está en la iglesia de San Antonio Abad viene de ahí también, y yo personalmente también creo que es de ella. A mí me encanta esa atribución, ¿eh? Yo no me atreví a hacerla en el libro. Pero la piensas. Hombre, la he pensado, pero no me atreví a hacerla porque, claro, siempre luego nos dicen que nos movemos en conjeturas y este tipo de historias, pero me encanta la atribución porque realmente tiene muchos rasgos de Luisa. Yo en el libro, en la novela, opté solamente por colocar como obra suya la figura de Gudiel, del ángel, de forma que además incluso también supone uno de esos momentos de tensión espiritual de Luisa. Yo creo que Luisa traslada, bueno, como la mayoría de los escultores, su propia tensión espiritual, y aquí estamos ya viendo la estrella, y yo creo que ahí está muchísimo de Luisa Roldán, muchísimo. Efectivamente, estábamos hablando de la atribución del Señor de la Oración con Pedro Roldán, y vamos a hablar de la atribución del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, del IAPH, con la Roldana y la autoría de la Virgen de la Estrella. Evidentemente es una atribución que se basa en una serie de elementos circunstanciales históricos que hacen que coincida con la única obra documentada como dolorosa que tenemos de Luisa, que es la Soledad de Puerto Real. La Soledad de Puerto Real, nos vamos a adelantar, en el año 1688, y por analogía a, por ejemplo, las circunstancias entre las cuales se encargan, son dos conventos de mínimo, donde radicaba la Hermandad de la Estrella, donde radicaba la Dolorosa de Puerto Real, los que encargan la obra, y una serie de rasgos formales que evidentemente lo ponen en relación, y hizo que el Instituto Andaluz de Patrimonio en la última restauración la atribuyera. ¿Y cuáles son esos rasgos formales? Bueno, pues evidentemente la posición de los párpados, la colocación de los elementos, pues todo lo que son los rasgos del rostro, la boca entreabierta en la cual talla los dientes, que es un rasgo pues bastante definitorio, las manos, que están muy en relación, las manos de la Estrella con la Dolorosa de Puerto Real, con lo cual tenemos ahí una serie de elementos. Ahí vamos, yo creo que eso es muy definitivo, ese tratamiento que hay de la boca o ese tratamiento que hay de la caída de los párpados, que hace que, aunque la obra evidentemente no esté documentada, pero sí entra en un tramo histórico que yo creo que además muestra un dolor muy por encima de otras dolorosas de su tiempo. Yo creo que es una de las dolorosas más perfectas que hay, sin duda alguna, en la Semana Santa de Sevilla, la que mejor representa el dolor. Y yo la elegí en el libro, curiosamente, porque pienso que hay mucho, y lo puedo lanzar desde ya, cuando una imagen representa también el dolor, quiere decir que es porque hay una participación, digamos, muy directa del propio escultor, que se hace un ejercicio de introspección, que hace un ejercicio de plasmar. Mira esas manos tienen mucho que ver con la de Puerto Real, hacen un ejercicio de introspección y hacen un ejercicio de plasmar su propia vivencia en el propio retrato que está realizando. Con lo cual, en el fondo, estoy dejando caer, esto es una teoría literaria, que ahí puede estar algo del rostro de Luisa Roldán. Yo, verás, la veo diferente a la Soledad de Puerto Real, que es la única dolorosa documentada de ella, que quede, porque la otra que hizo para Sisante quedó destruida en la guerra, y lo que hay es una reconstrucción. Ahora, salvando las diferencias que hay entre una obra y otra, que después la veremos que es completamente distinta la expresión y tal. Ahora, esta Virgen sí tiene una cosa muy importante de Luisa Roldán, que son los ojos y el entrecejo, el rictus del dolor, que es exactamente igual a los niños de Pasionistas, de San Fermín de los Navarros y de Antequera, que son dos obras maestras de Luisa Roldán, que antes estaban atribuidas a Alonso Cano erróneamente, pero si se fija uno bien, el rictus que tiene de dolor es igual que el del niño de San Fermín de los Navarros, exactamente igual. Entonces yo creo que sí, que muy probablemente es una obra de la Roldana, pero hecha con una concepción completamente distinta a la Soledad de Puerto Real. Sí, porque esta imagen quizá sea mucho más, la Soledad de Puerto Real yo la veo más introspectiva, es una dolorosa que llora más hacia adentro,
es una imagen que tiene más ese mundo exterior. Y la Virgen de la Estrella es una imagen que es mucho más expresiva en todos los aspectos. De hecho, es lo que ha comentado antes Manuel Jesús, el tratamiento del propio dolor, la boca que se abre, los ojos entornados, ese llanto inagotable que tiene la propia Virgen de la Estrella, la policromía también, que eso es otra cosa que hay que todas las comentarlo. policromías de la Roldana, ¿no? Exacto. De la Roldana, que no son de ellas, pero todas las policromías de sus obras son exquisitas, ¿no? Exacto. Estamos viendo hasta. Es que, vamos, yo creo que el policromador es Tomás de los Arcos, ¿no? Efectivamente. Desde que montan el taller en la Puerta Real, en la casa de la familia de los Arcos, hasta el 1705, en que la Roldana debió caer muy enferma, porque no se conserva ningún recibo firmado por ella en el Palacio Real, y sin embargo Tomás de los Arcos se viene para Sevilla. Entonces es el policromado de ella, y yo creo que es uno de los mejores policromadores, pintores de imaginería y estofadores que ha habido en la escuela sevillana. Efectivamente. Fantástico, fantástico, tanto policromador como estofador. Ahí está la Virgen de Puerto Real, La Soledad, ¿verdad? ahí está la Maravilloso. Virgen de la Soledad de Puerto Real. De las pocas obras suyas, de las pocas vírgenes que están documentadas. La única dolorosa que ha quedado, digamos, incólume. Claro. Documentada. Pero es que, Documentada. fíjense la policromía. Sí. Aquí hay una cosa bastante curiosa, y es el hecho que esta es la única cofradía que tiene dos titulares de la Roldana. Es la única cofradía que tiene. Y entonces, la Virgen de la Soledad de Puerto Real guarda esas ciertas concomitancias con la Virgen de la Estrella, ¿no? La cornosidad del rostro, el hecho de la caída de los ojos, el veleteado de las propias cejas. Es decir, aquí sí vamos a encontrar una serie de similitudes. Con todo, aquí sí vemos incluso el propio escorzo, si lo veis, Efectivamente. el propio escorzo que el movimiento de la cabeza de la Virgen y del cuello proyectado hacia afuera, ese es el mismo que encontramos en la Virgen de la Estrella. Si bien una obra que, como estáis viendo, guarda ciertas diferencias. Por cierto, Manuel Jesús Roldán, ¿por qué la Roldana se va a Cádiz? Porque hemos dicho que íbamos a analizar su obra en función de las tres ciudades donde ella está: Sevilla, Cádiz, luego Sevilla otra vez y luego Madrid. ¿Por qué Cádiz? Se va a Cádiz, varios años, se va a porque no fue Cádiz, mucho tiempo. no mucho, 2 años y medio como mucho. No está además perfectamente documentado la fecha. Se va a Cádiz por dos circunstancias. Una, yo creo que es por por independizarse de una vez por todas del padre, no de forma familiar, sino de forma laboral. Es decir, había que el amplio taller del padre hacía que fuera muy difícil poder trabajar en torno a un taller que lo abarcaba absolutamente todo. Eso sería una causa. La otra causa, evidentemente, era una causa económica, puesto que Cádiz era una ciudad pujante. Es decir, se estaba perdiendo el comercio, el monopolio ya se estaba rompiendo. Este es el yacente, ¿verdad? De la misma hermandad. Puerto Real. Decía que se estaba perdiendo el monopolio comercial de Sevilla, puesto que los barcos ya no podían subir el Guadalquivir, muchos encallaban en el camino, y se empezó a abrir la mano para que Cádiz fuera un nuevo puerto comercial con América. Eso hace que llegue el dinero. No nos olvidemos que el dinero lo que hace es que las imágenes, o que el escultor, o que el arte se vaya al lugar donde hay dinero. Y Cádiz era un lugar incipiente. Y allí se traslada la Roldana. Estas dos obras, junto con una tercera imagen, que es un San Francisco de Paula, que también casi con toda seguridad es obra de Luisa Roldán, y que además que hay que poner en relación con un San Ginés de la Jara, que también está, Sí, señor. que también está en Estados Unidos, pues son obras que están documentadas por un documento de julio de 1688, este ya es el Eseomo de Cádiz, En la en catedral, el cual, ¿verdad? en la catedral, En la catedral. documento de 1688 que es muy curioso porque da un perfil leve de cómo el matrimonio de los Arcos pide en unas misas por esa donación que se hace al convento de los mínimos de esas imágenes, y que esas misas curiosamente se siguen haciendo el Viernes de Dolores allí en la localidad de Puerto Real, ¿no? Realmente muy curioso. Estamos viendo el Eseomo, que el Eseomo hay alguna conjetura, es una obra excelente. El Eseomo es una obra que además está documentada, igual que los dos santos patronos de la ciudad, porque se colocó un documento en su interior, y ese documento en su interior nos habla de la autoría de Luisa, una obra que yo creo que ya aquí es absolutamente personal, que casi con toda seguridad, aunque hay duda, parece que es una obra a la cual se le añadieron la parte inferior, es decir, era un busto no un busto, sino una talla hasta aproximadamente la zona de las manos, incluso algo menos, pero que luego la parte de las piernas, quizá en una reforma que se hace en el siglo XIX, se añade. Pero tenemos ahí un modelo que además va a ser un modelo que repita en muchas ocasiones, porque tenemos ejemplos en Córdoba, tenemos ejemplos en León, la Hermandad de la Redención
impresión, que ha recuperado un modelo también de Luisa Roldán, y es un modelo además que entra mucho dentro de una estética del último tercio del XVII, que son esos ese-homo que normalmente se destinaban, bueno, digamos, en la estética del propio Mena o del propios autores de la órbita oriental, que normalmente se dedicaban a oratorios privados, porque no estaban hechos para procesionar. El hecho de que luego se le añada unas piernas o que se le añadan unos pies, pues nos lo sitúan en una órbita determinada posterior. Y esta ya es la tercera etapa, aproximadamente en 1689, a final del siglo XVII, ya en Madrid, con el Arcángel San Miguel para el monasterio del Escorial. Si ven ustedes, el protagonista de la portada del libro Carita de Ángel. Cara de Ángel. Carita de Ángel era una novela mexicana. Pero lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta para que salte. He dicho su cara y he dicho Carita, mejor. Bueno, esta es una obra maestra, y es una obra maestra, antes lo comentábamos al principio, comentábamos que es la que le sirve, pues parece como definitiva consagración y que conlleva el nombramiento por parte de la corte de Carlos II como escultora de cámara de Su Majestad. Es decir, ella se lleva allí 3 años a la espera de ese cargo, que no llegaba, ¿no? Debieron ser unos tiempos difíciles. Sorprende por muchas cosas, sorprende por la policromía, sorprende por la composición, sorprende por el rostro excepcional de él, San Miguel, donde hay algunos rasgos de esas dolorosas que hemos comentado, esa caída del párpado, ese tipo de elementos. Ahí está mucho de la estrella, ahí hay mucho de la soledad, lo cual nos sirve para hacer algunas concomitancias. La cabellera, evidentemente, lo relacionamos tanto como con el ángel de Montesión, como con todo eso, claro, en todos esos ángeles que hemos visto pues en el mismo paso de misterio de la Hermandad de la Exaltación. La policromía excelente de Tomás de los Arcos, que se reivindica su figura en el pie de San Miguel. El pie de San Miguel tiene, veis ahí, el quién sino Dios, colocado en ese azul intensísimo, esa boca perfectamente labrada, perfectamente tallados los dientes. Antes comentaba que es una pieza que durante mucho tiempo estuvo en el coro alto del monasterio del Escorial y era prácticamente invisible. Ahora está en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, una obra excelente, y se ve ese tratamiento de los dientes, esa caída del ojo. Igual que el niño es un grafismo excelente de Luisa Roldán, y donde además yo creo que hay una prueba de fuerza con 2 o 3 elementos muy claros, que es la inscripción en el pie. Es decir, esa inscripción en el pie donde pone Luisa Roldán, es decir, el nombre de la escultora, donde pone el cargo, escultora, y donde pone la palabra Sevilla. La palabra Sevilla es una reivindicación en una ciudad que era una corte que para Luisa Roldán debió ser una corte oscura. Ella venía de un mundo en el cual había conocido a Justino de Neve, en el cual había conocido a Miguel Mañara, en el cual había conocido a Murillo, en el cual había conocido la Academia de Pintura y de Dibujo de Sevilla, y que se va a un mundo que es esa nobleza castellana, muy agrícola, muy poco intelectual con respecto a lo que ella había vivido en Sevilla, y donde ella tiene que luchar, bueno, pues con una gente que probablemente en algunos momentos no llega a entender su propia realización artística. Entonces ella reivindica el nombre de Sevilla. Lo digo esto porque en muchas ocasiones cuando, esto lo sabéis ustedes, cuando se nos hacen entrevistas fuera y se nos dice, bueno, este autor cuando llegó a Madrid, por fin, un momento, es que Luisa Roldán vivía en el centro del arte de la época, todavía en ese momento. Porque en Madrid evidentemente estaba la parte que podríamos llamar económicamente de aceptación, pero donde ella pasa penalidades económicas es en Madrid, no las pasa en Cádiz y no las pasa en Sevilla. Es que a pesar de su cargo de escultora de cámara de Su Majestad. Y un segundo, José María, ¿esos colores rojizos y azulados representan o simbolizan algo? Yo no sabría decirte ahora mismo, quizás Manuel Jesús sepa decirte en relación con la talla de San Miguel. Efectivamente. No lo sé, sinceramente no lo sé. Son unos colores muy bonitos que recuerdan muchísimo la pintura italiana de final del siglo XVII y principio del XVIII. Yo creo que esta obra preludia el barroco del siglo XVIII, en un año tan temprano como 1691. El dinamismo de la obra es increíble. La concepción en las 3 dimensiones del espacio es fabulosa porque ocupa todo el espacio y das la vuelta a la obra y va ocupando todo el espacio alrededor de ella y se proyecta en todas direcciones. Y después destacaría la monumentalidad de la obra, porque es una obra de una concepción monumental tremenda. Al igual que el Ece-homo de León, que estamos viendo en pantalla, también la hace en su época donde reside, vive y trabaja en Madrid hasta el final de sus días. Otra obra cumbre. Esta la hizo para el Duque del Infantado, su mecenas, porque digamos que cuando llega Felipe V a la corte,
Luisa se estabiliza económica y personalmente. Es decir, inicialmente fue una obra para Madrid. Sí, esta obra la encargó en 1704 el duque del Infantado. Ella vivía en la casa del duque del Infantado. Tenía su taller en la casa del duque del Infantado y muere allí, en la calle del Gato en Madrid, en las Vistillas de San Francisco, en la casa del duque del Infantado, que además fue su mecena, le encargó nacimiento, le encargó cosas. Y esta imagen la encargó el duque del Infantado para el convento de Montserrat. Cuando este convento se expropia, queda la iglesia, pero el convento pasa a ser cárcel de mujeres. Y por ahí es por lo que esta obra pasó a propiedad de instituciones penitenciarias, que fue, a su vez, en la que en los años 90 lo dona la Hermandad de León. Hay una cosa interesante, hay que señalar en los eceomos de la Roldana, que es el hecho del movimiento. La iconografía del eceomo, por el hecho de ser una devoción particular en la mayoría de las ocasiones y estar destinada a estar en vitrina o incluso coronando retablos como los que vemos en la iglesia de San Luis o el que hace su padre en San Alberto, son tremendamente frontales. Sin embargo, Luisa aquí da un giro tremendo. Solo tienes que ver, mira el cuello y mira la proyección hacia afuera, tal como vemos en la propia Virgen de la Estrella. Incluso las clámides tienen un movimiento absolutamente enorme, como hemos visto también en el San Miguel. Por cierto, San Miguel, hay una cosa que tenemos que llamar mucho la atención, que es en la figura del diablo, si ahora sale bien, en el plegado que forma el pie del ángel al pisotear el diablo. Esos pliegues que hace la piel son de una maestría enorme y eso se corresponde, a lo mejor digo una barbaridad, pero no lo es. Eso se corresponde, por ejemplo, con esculturas que hace, por ejemplo, el propio Bernini. Y por último, el Nazareno de Sisante, que es la última obra que tenemos de ella, que se vende ya una vez ella ya ha fallecido, si no me falla la memoria, ¿no es así? Esta obra, para que veamos el amor que le tenía el marido, porque hay muchas leyendas sobre el tema del marido. El marido, cuando fallece en la Roldana, tiene varias ofertas por esta obra. Una pregunta, ¿ella por qué fallece? ¿De hambre eso es cierto que falleció? No. Toda esa leyenda es falsa. No. Mira, ella en la época de Carlos II, cuando hay escultura de cámara, se retrasan los pagos, mucho, pero ella no pasa hambre. Lo que pasa es que si tú estás en una situación de pobreza como todos los escultores del siglo XVII y XVIII y tú necesitas el dinero, pues tú te pones más pobre de lo que eres. ¿Y qué le va a mandar la carta al rey? ¿Que comes todos los días? No, pues le pones que no comes. Es que eso es así, exageras. Ella, es lo que quise decir antes, cuando el duque del Infantado la toma bajo su patrocinio, ella vive bien para lo que es un escultor de la época. Ahora, ¿cómo muere? Muere pobre de solemnidad, como casi todos los escultores de la época, quitando su padre y Pedro Duque Cornejo, que conozcamos aquí en Sevilla, y Martínez Montañés. Los demás mueren todos pobres de solemnidad. A ella la entierran de noche, en oculto y en secreto, por ser pobre de solemnidad. Lo que pasa es que también era una especie como de forma, la declaración de pobreza. Ella firma la declaración de pobreza pocos días antes de morir y la firma, entre otras cosas, porque era una forma de escabullir, de no dejar las deudas a sus herederos. Claro. Es decir, era un contrato. El Nazareno de Sisante, que en Cuenca, es una obra que se pensó y se gestionó por parte de Luis Antonio de los Arcos con destino al Papa. Al Papa Inocencio XI, si mal no recuerdo. De forma que había una gestión por parte del rey que se la quería regalar al Papa con tan mala suerte y tan mala fortuna que el Papa falleció. Y aquella gestión pues se quedó en agua de borrajas. Se prolongó en el tiempo y acabaría en manos iba a acabar en manos de la monarquía. Se gestionó, pero también fallece Carlos II, con lo cual hay que volver de nuevo a gestionar la obra. De forma que cuando fallece Luisa Roldán, la obra estaba en su casa. Sí. La obra estaba en su casa. Por cierto, es que nos quedamos sin tiempo y quiero haceros 3 preguntas. En esta obra que estamos viendo, que hemos relatado y analizado previamente, ¿ella hace un autorretrato? Yo creo que ella hace un autorretrato. ¿Este es el rostro de la Roldán? Eso el mundo romántico nos lo ha dicho, es decir, es una invención legendaria, obviamente, pero yo entiendo que son 2 retratos. Eso está clarísimo. Entiendo que son 2 retratos, clarísimo. Evidentemente, el de una persona bella y carismática, que yo entiendo que puede ser ella perfectamente, es decir, yo en el libro lo he colocado, obviamente, siguiendo la tradición legendaria, y entiendo que el retrato del demonio es un retrato, sin duda alguna, bueno, que sea el marido o no, pero no
formula parte evidentemente de una concesión típica del romanticismo, en el cual al malo se le coloca como la figura del demonio, ¿no? Yo literariamente he optado por representarlo. Si tuviera que hablar desde un punto de vista científico, pues no me atrevería, claro. Dos preguntas más. Una para Romanov. La Roldana no fue feminista, ¿verdad? No, por favor. No podemos meter conceptos del siglo... Es que eso es un error de la historiografía actual, de un cierto tipo de historiografía, ¿no? Vamos a ver, el concepto feminista es una cosa tremendamente moderna y las mujeres en el siglo XVII no eran feministas porque su mundo no tenía absolutamente nada que ver con el nuestro. Otra cosa es que nos resulte una gran escultora y, como ha dicho Manuel Jesús, un gran escultor. O sea, pero cuando lo decimos masculino porque hablamos absolutamente de la totalidad de los escultores españoles del momento, pero ese concepto de feminismo no lo podemos aplicar a ningún artista del antiguo régimen. Y luego José María Escudero, la Virgen de Regla de los Panaderos no es de la Roldán. Uy, para nada. Eso es de Gumersindo Jiménez Astorga, ya se salió en el boletín de las cofradías hace unos cuantos años, y la propia hermandad, en una entrevista que hicieron a principios del siglo XX, lo decía, que era una obra maestra de Gumersindo Jiménez Astorga, que entonces era un escultor de moda, ¿no? O sea que no, para nada, no tiene nada que ver con la... Y además, ¿qué hubiera pasado si la Roldana se hubiera quedado en Sevilla? Pues hombre, la proyección que ella ha tenido y la calidad artística que ha tenido, imposible, porque en Madrid entra en contacto con la escultura en barro napolitana y genovesa, que se llevaba mucho en la corte, especialmente en las casas nobles, como en oratorios, etcétera. Y eso es lo que ella la saca de la que le da de comer, vamos. Y es esa influencia, más la influencia de las colecciones reales, todo eso, esa maestría del barro, todo eso, esa proyección internacional, ese mandar esculturas a Amberes, eso no lo hubiera tenido aquí en Sevilla de ninguna de las maneras. Bueno, señoras y señores, Manuel Jesús Roldán, ¿querías hacer un último apunte? Un último apunte. Venga, mira, yo he tenido la suerte de estar hace unos días presentando el libro en León y además de estar en la Casa Gaudí, la Casa Botines de León, con una magnífica acogida, de ver, de conocer a mucha gente de la Hermandad de la Redención, que es la que ha recuperado ese homo desde el año 91, haciéndole un cuerpo nuevo, una parte nueva del cuerpo que le añadió Fernando Aguado de forma reversible. Y a mí me gustaría insistir, aparte de dar el agradecimiento a León, un agradecimiento que llevo en el alma, me gustaría insistir en la valoración. Allí se ha rescatado una obra. Recordemos que aquí tenemos todavía muchas obras en lugares de conventos y de lugares ocultos que no le damos o no las tenemos dándole el valor que se merece. Pues Manuel Jesús Roldán, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos comprar el libro Cara de Ángel? En todas las librerías de España y del universo, en todo el mundo de Internet, que hoy el día es el que nos permite comprar cualquier obra Cara de Ángel del Paseo Editorial. Oye, pues muchas gracias por el libro. Hombre, pues se lo voy a regalar porque el Paseo Editorial hará el favor de mandarme uno a mí y yo de quitarle las notas que tengo dentro. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí Cara de Ángel de Manuel Jesús Roldán. Hacemos un intercambio y yo te regalo el nazarenito de mi alacena cofrade corporativo con la cofradía de 101. Y al fin y al cabo, la novedad que incluye es que el cirio es una barrita que no incluye carbón y ya no hace falta el tema de las pastillas y tal para encenderlo. Así que, en fin, las novedades del futuro. Muchas gracias. 21. Muchas gracias, Curro. Nos vemos pronto. Jesús Romanov, antes de irnos, este programa es posible gracias a The Implant, que es nuestro patrocinador oficial que siempre levanta una sonrisa a Jesús Romanov. La sonrisa que te van a dejar ya no solo a ti, que tienes los dientes muy bien, sino a todo aquel que quiera ir. Una sonrisa perfecta como la tuya, ¿ves? Sonríeme. Bueno, no sé, vamos a ver, sí, el caso es ese, que para quien quiera tener su boca estupendamente bien, para mirarse todo, para ponerse, yo qué sé, lo que haga falta, pues The Implant. Hay al hilo de lo que ha dicho Manuel Jesús, me gustaría hacer una pequeña reflexión. En los años 20, el cardenal Ilundain puso una norma para las cofradías que se fundaran y que no era otra cosa que se hicieran con un titular ya existente. De ahí la Candelaria, de ahí los estudiantes, que se rescataron imágenes. Llamo la atención a nuestras queridas autoridades eclesiásticas para que en la actualidad intenten hacer lo mismo. Perfecto, también nos vamos de la mano de Quiz Cofrade, la aplicación que incluye más de 950 preguntas para poner a prueba tu cultura cofradiera, ¿verdad? Sí, que para estos días en las bullas va a ser bastante útil. Y por último,
Sevilla Suma, nuestra inmobiliaria de confianza, ¿verdad? Nuestra inmobiliaria, por si te quieres comprar una casa hermandad, por si quieres hacer un bar, por si quieres hacer lo que tú quieras, Sevilla Suma. Muy bien, Jesús Romanov, muchas gracias. A ti, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. José María Escudero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues señoras y señores, aquí acaba esta serie escultórica. Volverá el año que viene con nuevos imagineros, con nuevos protagonistas, con nuevos artistas que han confeccionado la Semana Santa que hoy conocemos. Y ahora voy a pedir que se baje el telón para darle paso al pregonero de la Semana Santa de Sevilla, Juan Miguel Vega. ¿Qué tal, Juan Miguel Vega? ¿A quién has visto ahí? Me he visto a mí con unos cuantos años menos, empezando en este mundo de la información cofradiera, con el llamador. Así empezará el pregón de la Semana Santa, ¿no? Así es, con la marcha Macarena de Abel Moreno. ¿Cuál hubiera sido la sustituta de Macarena? ¿Cuál era la segunda opción? A mí la música procesional me gusta muchísimo, hay muchísimas marchas que me gustan. No había una segunda opción, prácticamente desde el principio tenía decidido que sería esta marcha, pero bueno, hay muchas marchas que podrían haber servido, ¿no? Muchas marchas que me gustan, no sé, con el Refugio de María, dedicada a la Virgen del Refugio de San Bernardo. Es que hay miles miles, quizás sea demasiado, pero hay muchísimas. Nuestro patrimonio musical es inmenso y de una calidad enorme, así que la verdad es que elegir es complicado. Decidí esta marcha por lo mucho que significa en mi vida personal y profesional. ¿Quién es Sevilla para ti? ¿Qué significa? Bueno, Sevilla es mi ciudad y el sitio donde me he formado, donde me he hecho lo que soy, de alguna manera, la ciudad, el escenario de mi vida, donde el barro del que estoy hecho y en cierto modo pues lo es todo, es mi vocación también, ¿no? Me siento profundamente sevillano. Recuerdo mucho cuando repites y sobre todo exaltas, si me permites tutearte, por favor. Sí, por supuesto, claro. Lo importante que significa para el sevillano sentirse sevillano, ¿no? El orgullo, el nacionalismo sevillano, bien entendido, ¿no? Bueno, yo creo que el sevillano no se siente más sevillano que cualquier otra persona de cualquier otro sitio. Recuerdo una vez a alguien que escuché hablar, era alguien que se dedicaba a viajar por muchos sitios, de estos viajeros impenitentes, ¿no? Y le preguntaron si había detectado algo en el que alguna coincidencia entre toda la gente que había conocido de tantos sitios del mundo, ¿no? Y él dijo que sí, que había una coincidencia, que es que todo el mundo pensaba que donde ellos vivían, se vivía mejor que en ningún sitio. El sevillano es muy de pensar eso también, ¿no? Pero no solo el sevillano, aquí en Andalucía pues casi todos pensamos que nuestra ciudad es la mejor del mundo. Yo creo que tú te puedes sentir muy sevillano, tenemos además motivos para sentirnos muy orgullosos de nuestra ciudad, sin por ello desmerecer a nadie, sin que ello te impida admirar a otras ciudades, a otros lugares y disfrutar precisamente de la contemplación. Pero creo que tenemos motivos de sobra para estar sanamente orgullosos y serenamente orgullosos de ser sevillanos. Para ti, ¿qué es la Semana Santa de Sevilla? Una definición. Yo creo que es la gran celebración religiosa e identitaria de la ciudad. Es una celebración religiosa, no cabe la menor duda, pero es algo que todos llevamos dentro, tengamos más o menos apego a la religión. Todos tenemos alguna relación sentimental, emocional,
con la Semana Santa, algo que nos vincula a ella, algo que no pasa con la feria. Yo creo que todos los sevillanos tenemos ese vínculo y esa identificación con la celebración de la Semana Santa. Nos hiere de alguna manera. Sobre todo la de nuestra niñez, ¿no? Claro. La que queda, la que permanece hasta el final de nuestros días, ¿no? La Semana que Santa, anhelamos. claro, la Semana Santa nos llega cuando somos niños, porque nos llega a través de nuestros padres, que es la importancia, es como la leche materna, nos llega a través de nuestros padres. Y ese vínculo, el vínculo con la Semana Santa es el vínculo con lo tuyo, por eso digo la gran celebración identitaria. Tú estás viendo la Semana Santa y estás viendo a tus padres, a tus abuelos, a tu gente, a lo que eres. Eso puede que haya gente que le pase también con la feria, pero creo que es mucha menos gente. Y estamos hablando además de una celebración de muchos siglos que viene ya repitiéndose en la ciudad con este formato, con estas características y sobre todo con este vínculo hacia lo más emocional, hacia la familia, hacia la sangre. El próximo 17 de marzo, en el Teatro de la Maestranza, le regalarás a Sevilla tu pregón, el pregón de la Semana Santa, de tu niñez, de tu madurez y de tu actual etapa. Y a mí siempre me ha gustado mucho el objetivo que persigues una vez termine ese pregón, que es... Pues que la gente salga del teatro, lo dije el primer día, el día que me designaron pregonero, que la gente salga del teatro loca por ver un paso. Yo creo que el objetivo del pregón de la Semana Santa debe ser simplemente predisponer el ánimo del sevillano, lo está ya, pero digamos acrecentar ese deseo y ese ansia y esa felicidad por vivir la Semana Santa ya inminente en el sevillano y en el cofrade. Ese debe ser el objeto primordial del pregón de la Semana Santa, a mi juicio. ¿Cómo se le explica a una persona lo que se vive en Sevilla un domingo de Ramos por las mañanas? ¿Eso cómo se narra? Porque a mí me faltan las palabras algunas veces y te pido también consejo, ¿no? Hombre, es complicado. Yo creo que se narra explicando tu propia experiencia. A partir de tu propia experiencia seguramente va a haber mucha gente que se va a identificar con ella, porque en el fondo casi todos venimos a sentir lo mismo, las mismas cosas. Todos tenemos un padre y una madre, todos tenemos heridas que nos duelen, todos tenemos cosas que echamos de menos, todos tenemos sentimientos y esos sentimientos son muy parecidos en unos y en otros. Entonces creo que esa es la clave, el secreto de la emoción, de la emotividad compartida que tiene el pregón de la Semana Santa. ¿Se puede ver sin creer? Se puede ver sin creer. Claro, lo difícil es al revés, creer sin ver, ¿no? Pero yo creo que sé que, digamos, la pregunta es más profunda todavía de lo que aparenta. Yo creo que sí, que hay gente que no creen y acaban viendo. ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido baches, lagunas? Todos hemos tenido baches, todos hemos tenido baches. O sea, quien no haya dudado nunca, no sé, no es humano, ¿no? Decía Juan Garrido Mesa que la duda es el combustible de la fe. Y la duda muchas veces es bueno porque hace que nos hagamos preguntas. Y a través de las preguntas llegamos a las respuestas, ¿no? Entonces yo creo que es bueno. Y yo, en mi caso, por ejemplo, soy una persona, me considero bastante racional. Yo me he reafirmado en mis creencias a través de la razón, desde la reflexión y desde el análisis, ¿no? de lo que veo, y yo a través de lo que veo llego a mis propias conclusiones y esas conclusiones me llevan efectivamente a creer en Dios, ¿no? Yo entiendo que el 17 de marzo Sevilla y parte del mundo va a ver el resultado final de un proceso textual, de un proceso literario, de un proceso creativo que está acompañado de un camino que tú has recorrido desde el primer día hasta hoy. Dentro de ese camino, dentro de ese progreso espiritual, devocional, sentimental, entiendo que hay muchas personas y muchos momentos. Hay uno que entiendo que te ha marcado, a mí también, que fue la bajada de la Esperanza de Triana. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, pues eso se explica con la grandeza de las pequeñas cosas de Sevilla. El pregonero tiene la inmensa fortuna de poder acceder a pequeños secretos de la ciudad, pequeños grandes secretos de la ciudad, pequeños grandes rituales de nuestra ciudad, como son algunos de los que acontecen en el interior de las hermandades, ¿no? Que se hacen con un cariño inmenso, con una delicadeza tremenda y con una belleza verdaderamente sublime. Y en este sentido, bueno, pues la bajada de la Esperanza de Triana es uno de ellos. Yo, sinceramente, cuando estuve este año en la Capilla de los Marineros y lo presencié, me quedé muy impresionado por la belleza de la imagen, por lo humano que tiene también y por toda la emotividad que rodeó aquel instante. Fue algo verdaderamente impactante. Del Puente al Arco entiendo que tampoco es fácil mirar cara a cara a la Esperanza, a la Macarena, ¿no? No es fácil, pero ella te ayuda. No es fácil porque es muy grande, pero de inmediato encuentras el soporte que necesitas y te sientes también un privilegiado y sientes también mucha gratitud interior y mucho orgullo. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué te asusta a día de hoy? Me asusta que el ser humano pierda la capacidad de la comprensión y de la empatía con el prójimo. Yo creo que debemos ser tolerantes, debemos ser comprensivos, debemos estar abiertos a las opiniones de los demás. Me asusta y me preocupa el radicalismo, la intransigencia. Un radicalismo que vive en la sociedad, pero que también ha llegado, por ejemplo, a la Semana Santa, ¿no? Es que la Semana Santa no es algo que viva ajeno a la sociedad. La Semana Santa está inmersa en la sociedad, la crea y la hace y la mantiene la sociedad. O sea, si hay radicalismo en la sociedad, lo habrá también en la Semana Santa. Pero yo creo que la Semana Santa tiene cosas muy buenas que de alguna manera también, las hermandades me refiero, matizan ese radicalismo. Puede haberlo, pero quizás no en la medida que en otros ámbitos. Eres hermano actualmente del Amor y de San Bernardo. Y a mí del Amor, más allá de sus imágenes que son extraordinarias y de su puesta en escena, me llama mucho la atención la alegoría del pelícano. Sí. Entiendo que tú la vives día a día con tus hijos, ¿no? Claro. ¿Cómo se explica, cómo se define esa alegoría? Pues esa alegoría se define desde el punto de vista de la suprema experiencia de la vida, que es ser padre. Ser padre constituye una experiencia que no tiene parangón con nada, porque te hace conocer la generosidad absoluta, el amor sin medida y sin condiciones, y te hace descubrir dentro de ti una capacidad para amar que no tiene fin. Y desde ese punto de vista, pues tú eres capaz de, igual que el pelícano, pues dar la vida por ellos. ¿Te ha sorprendido algún mensaje que te hayan enviado? ¿El pregón te ha reconciliado con personas, con hermandades, con devociones? El pregón me ha dado muchas cosas bonitas, pero efectivamente una de las cosas que me ha dado ha sido el reencontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no sabía de ellas, ¿no? Sobre todo esto pasó en las primeras horas de la designación, cuando se hizo público que yo iba a ser el pregón de la Semana Santa. Hubo cantidad de gente que me mandó mensajes, me llamó por teléfono, y entre esos mensajes pues recibí algunos de amigos y amigas que hacía muchísimos años que no veía, y me dio una alegría inmensa. Luego ha habido testimonios de personas anónimas, personas desconocidas que te encuentras en la calle y te dicen cosas que te llegan al alma, que te hablan del aliento de la gente, del cariño que le tienen los sevillanos al pregonero, de la importancia de tu misión, y es verdaderamente entrañable. Si a ello le sumas pues ya detalles de lujo, como una poesía que me dedicó el amigo Joaquín Caro Romero, u otra que me hizo Miguel Cruz Giraldes, pues yo ya me siento excesivamente, ¿no?
loado en este sentido. La verdad es que bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. De todo este tiempo, un momento con el que te quedes en este camino, solo uno, que te haya marcado. Pues han sido muchos, pero el del día que me llaman por teléfono y la reacción de mi familia. Locura. Ese momento, emoción serena, pero mucha emoción. Emoción del trabajo bien hecho, emoción de los años, de la experiencia, de la madurez. Y dentro de este recorrido, al fin y al cabo, el pregonero se convierte en una figura institucional de la que también es importante saber su opinión para conocerlo. Por ejemplo, tenía varios temas de debate, pero creo que no hay que andarnos con paños calientes. Cartel de la Semana Santa, ¿qué te ha parecido? Obra de Salustiano, aquí lo dimos en directo. Opinión personal. Bueno, pues yo creo que Salustiano ha hecho un cartel que no engañó a nadie, hizo su cartel y bueno, originó una polémica en la que unos estuvieron de acuerdo, otros no lo vieron tan bien. Yo creo que, independientemente de que yo tenga mi opinión sobre el cartel, creo que no es elegante por mi parte, siendo pregonero de la Semana Santa, posicionarme en este asunto, ¿no? Yo entiendo que Salustiano hizo un trabajo que además creo que los técnicos y los expertos en la materia valoran positivamente. Y luego, bueno, pues ya queda al arbitrio de cada cual, a la opinión de cada cual, si le gusta más o menos, si crees que analiza, anuncia mejor o peor la Semana Santa, pero yo desde luego no, lo que no me parece es que constituye ninguna falta de respeto en sí el cartel a la Semana Santa. Pero tampoco quieres opinar, ¿no?, sobre tu Bueno, gusto. he opinado tela sobre el cartel, he dicho algunas cositas. No, lo que creo que no es elegante por mi parte, porque si yo te hablara como una persona, digamos, como el periodista Juan Miguel Vega, pues a lo mejor podía entrar, no en mucho más detalles, porque tampoco es que tenga una opinión sobre este asunto muy, en fin, muy firme, ¿no? Pero creo que tampoco debo yo entrar en este asunto, que además creo que está ya superado, ¿no? Por cierto, Juan Miguel, estamos viviendo la Semana de la Mujer. Hace poco salían unas estadísticas donde confirman que ese crecimiento dentro de la participación en las hermandades no termina de superarse, es decir, que hay cierto estancamiento en las juntas de gobierno, en la participación en la cofradía, en la hermandad, en diferentes sectores como el mundo musical o el de las propias costaleras, que todavía en Sevilla no las tenemos. ¿Por qué la mujer no termina de entrar en el mundo de las cofradías? Y me baso en estas estadísticas que se han publicado, donde más del 80% son hombres en las juntas de gobierno. ¿Qué pasa con la mujer en este mundo? Bueno, yo creo que venimos de una inercia histórica de milenios, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto ha sido algo que la humanidad pues ha ido arrastrando. Yo creo que tiene que ver un poco con nuestra condición animal, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y afortunadamente el hecho de que seamos racionales está haciendo que se reconduzca, ¿no? Está haciendo, es verdad, un proceso quizá demasiado lento, pero creo que en nuestras generaciones, en nuestra etapa, ha dado un acelerón importante. Todavía hay mucho por hacer, efectivamente, y yo creo que bueno, los datos que tú acabas de dar pues efectivamente manifiestan que es necesario pues seguir dando pasos para que la igualdad, que yo creo que de alguna manera en el interior de la mayoría de nosotros está asumida absolutamente, porque además es lógico. Así es. Pues con una naturalidad pues llegue ya a todos los órdenes de la Semana Santa, como de cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? ¿Estás a favor de las mujeres costaleras? Yo no he sido costalero en mi vida, entonces yo tampoco. No sé realmente los capataces y demás. Yo creo que este tipo de cosas tampoco debemos dejarnos llevar por la demagogia, ¿sabes? Creo que doctores tiene la Iglesia en este asunto y yo creo que eso deben estudiarlo los que entienden. Fíjate, por ejemplo, en el deporte está separado el deporte masculino del femenino, supongo que por alguna razón. En los equipos de fútbol juegan hombres o mujeres, no hay equipos mixtos, salvo en los colegios, algunas cosas. Eso supongo que tendrá algún tipo de razón, no sé si fisiológica o de qué tipo.
No sé si en las cuadrillas de costaleros tendría que pasar algo así o no lo sé. Ya te digo que no soy un experto, pero yo creo que si algún día hay mujeres costaleras, pues habrá mujeres costaleras y no pasará nada. Por cierto, cada año, opinión personal, se recuerda al pregonero ligado a la Semana Santa que hemos vivido. Por ejemplo, la de Julio Cuesta, pues fue la Semana Santa post-pandemia. La de Enrique Casellas fue para mí la primera parte de esa reordenación de la Semana Santa y a ti te ha tocado la segunda. Una segunda Semana Santa desordenada y ordenada a la vez, donde, bueno, se han publicado, se han cruzado comunicados, declaraciones y hay, por lo menos hasta hace unos meses, una latente crispación por parte de hermandades y de cofradías. Esto, según tú, ¿cómo se soluciona? Esto se soluciona apelando a lo que son las hermandades. Las hermandades son agrupaciones de hermanos y cofradías significa exactamente lo mismo, cofrades, ¿no? Es decir, que con fraternidad vamos a hablar, vamos a llevarnos bien y vamos a arreglar las cosas. Es verdad que conflictos siempre ha habido, ¿eh? en la historia de las cofradías, esto no es nuevo. Todas estas, digamos, visiones apocalípticas de la Semana Santa no constituyen ninguna novedad. Aquí, si uno lee las viejas crónicas, ha habido ciriazos en la campana entre nazarenos de distintas cofradías. Llegaba la sangre al río. Ahora no pasa de un comunicado, de algún mal gesto, de alguna opinión airada, ¿no? Luego al final la gente es disciplinada y asume lo que se decide. Pero yo creo que, y yo en este caso quiero romper una lanza por el Consejo de Cofradía, yo creo que está adoptando decisiones que son valientes, ¿no? Que son difíciles. Todo el mundo ha dicho que había que meter mano según qué días. El Consejo lo ha hecho. Ahora no se le puede reprochar que haya hecho algo que la gente venía pidiendo que se hiciera. Yo creo que tenemos que ser comprensivos en este asunto. Podemos estar más o menos de acuerdo con la medida que se ha adoptado, pero bueno, creo que es de valiente tomar decisiones, ¿no? ¿Crees que hay hermandades de primera, de segunda y de tercera, como decían las lenguas viperinas? Para mí ninguna, no creo en las lenguas viperinas. Las lenguas viperinas creo que no hay que prestarle demasiado oído. ¿A dónde vamos? ¿Qué Semana Santa nos espera en un futuro? Pues yo creo que una Semana Santa muy parecida a la actual. Yo creo que vamos hacia el futuro, vamos hacia adelante siempre. La Semana Santa no ha hecho más que crecer desde que se reorganizó a finales del siglo XIX y ha ido mejorando y está muy enraizada en la ciudad, en nuestra manera de ser, en nuestra cultura. Y yo creo que sacarla de ahí va a costar trabajo. No soy pesimista. También creo que una Semana Santa que ya dura todo el año, porque igual que hemos hecho esta entrevista en marzo, la podríamos haber hecho en septiembre o octubre, como muchos medios. Luego una Semana Santa también muy mediatizada. Por otra parte, dentro de este crecimiento está el tema de los nazarenos y los números clausus. No te voy a preguntar si hay que recortar o no hay que recortar, porque yo no soy amigo de las tijeras, más del pegamento que une y suma, pero sí quiero preguntarte por la figura del nazareno. Para ti, ¿qué papel juega en la Semana Santa? Fundamental, el más importante. No hay ningún papel más importante que el del nazareno que lleva el cirio en el... Hay una frase muy buena de Antonio Garduño, abuelo, que había hecho muchas cosas, hermano mayor, diseñador de palios, de piezas de orfebrería, vestidor de imágenes. Y un día me dijo en el programa El Llamador una frase que no se me olvidará nunca. Dice, lo más importante que he hecho por una cofradía ha sido coger un cirio y ponerme en una fila de nazarenos. El nazareno es clave. Si no hubiera nazarenos no habría Semana Santa. Sobrarían los pasos, sobraría todo lo demás. ¿Es posible que le estemos prestando más atención, me incluyo, y nos incluimos a los medios de comunicación, a las bandas, a los costaleros, a los vestidores, a lo superficial que a lo profundo y a lo importante? Empezando por los medios y continuando sobre todo hasta llegar a la sociedad. ¿Vamos bien encaminados? Yo creo que deberíamos de hacer un equilibrio, deberíamos reequilibrar la situación, porque creo que estamos convirtiendo la anécdota en categoría.
Y creo que muchas veces a lo mejor hacemos demasiado hincapié. Yo no creo que estos programas se tengan que convertir en un programa, digamos, de sermones religiosos o de homilías, ¿no? Las homilías están para donde tienen que estar, ¿no? Pero sí, a lo mejor, digamos, darle otro enfoque que sea menos superficial. Esto, a fin de cuentas, la procesión de la Semana Santa por donde va es por dentro. Hace un mes aproximadamente se sentó ahí Ismael Vargas y de todos los temas que tratamos, el capataz hizo hincapié en que determinados misterios, con el exceso de cambios, se estaban acercando a una verbena o a un carnaval. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que también estamos convirtiendo esto en un espectáculo? ¿Que esto ya es un baile? Hombre, yo no llegaría a tanto, yo no hablaría de verbena ni de carnaval, ¿no? Sí es verdad que a mí me llama la atención la aparición de una figura nueva, de unos años a esta parte, que es el costalero que va debajo del paso organizando la coreografía, ¿no? Que eso no existía antes, por lo menos yo creo que no existía antes, ¿no? Y además se escucha debajo la voz de ese personaje. Yo creo que, insistiendo, o sea, el problema no es solo los medios de comunicación los que llevan a la superficialidad, y creo que además el sentido de la medida es muy importante. O sea, un paso no puede ir por la calle todo el tiempo haciendo exhibiciones o haciendo alardes, ¿no? Yo creo que la justa medida de las cosas. Siempre ponemos de ejemplo como paso que anda bien el del misterio de la amargura, ¿no? El Herodes de San Juan de la Palma, que va de frente y no le hace falta nada, ¿no? Entonces yo creo que la mesura sería bienvenida y habría que hacer un replanteamiento en este sentido. Pero yo tampoco señalaría a nadie ni juzgaría a nadie. Claro, por tanto, podemos afirmar que una parte del mundo cofradiero, un sector, puede estar perdiendo la medida. ¿Tú crees que en algunos aspectos estamos perdiendo la medida a la que hacías alusión? Sí, claro, bueno, pero eso ha pasado siempre. O sea, que no es que sea una cosa... digamos, siempre hay cuestiones que se están revisando. En los años 70... se perdió la medida musicalmente hablando. Salieron una serie de instrumentos un poco estrafalarios que, bueno, duraron un tiempo, se pusieron de moda. Esto es algo que también nos lleva a una frase que el otro día escuché, una frase de mi querido amigo Paco Robles, que yo no le he escuchado a él, pero que estoy seguro que ha dicho, que dicen que la Semana Santa es una tradición de la que se hacen cargo personas muy noveleras, ¿no? Entonces, son personas muy amantes de innovar, de hacer cambios y tal, pero está en sus manos el mantener una tradición. Claro, a veces cuesta reconocer esa tradición con tanta novelería, ¿no? Pero yo te digo, este tipo, digamos, de episodios suelen ser habituales, ¿no? Suelen ser recurrentes. Hay momentos que pasan cosas que se salen un poquito del cauce, pero yo creo que luego habitualmente suelen reconducirse todas estas cosas. Por cierto, cada vez que se sienta aquí un pregonero o una figura pública, porque como decimos creo que eres una figura pública, un emisario de la Semana Santa de Sevilla, a mí siempre me gusta, para preparar a la gente de cara al pregón, hacerle al pregonero su perfil cofradier. Por tanto, quiero que te sometas a un breve test para que, sobre todo desde casa, hay muchísimos telespectadores que ya te conocen, pero los que no, pues lo hagan de forma más profunda. Comenzamos. Tus hermandades, que ya lo hemos mencionado. San Bernardo y el Amor. Perfecto, pues las separamos. Es decir, en todas las preguntas que te haga no pueden incluirse estas dos hermandades. La primera, una cofradía en la calle. Los Caballos de Santa Catalina. Una imagen cristífera. El Cachorro. Una dolorosa. La Virgen de las Aguas del Museo. Un escultor. Juan de Mesa. Un misterio. El Herodes de San Juan de la Palma. Un palio. La Macarena. Un día de la Semana Santa. El Domingo de Ramos. Un pregonero. Todos. Un capataz. Luis León. Una banda de cada estilo. Agrupación musical. Virgen de los Reyes. Cornetas y tambores.
Los Armados de la Macarena, la Centuria de Macarena. ¿Y una banda de música? La Banda Municipal. ¿Una marcha que no sea Macarena? ¿Ni el Refugio de María? Le podría decir un montón. ¿Tiene que ser una? Venga, o dos, las que tú quieras. Coronación de la Macarena. ¿Un barrio? San Bernardo. ¿Una calle? La calle Feria. ¿Un bar, restaurante o taberna? Me vale cualquier tipo. El Tremendo de Santa Catalina. Ole. ¿Una tapa? Sangre en Cebolla. ¿Tu equipo de fútbol? Confeso, en este caso. El Sevilla Fútbol Club. ¿Tu mayor alegría? He tenido 3 muy grandes. Las entiendo. ¿Tu mayor decepción? No he tenido ninguna gran decepción. ¿Alguna? Bueno, sí, el primer año que salí de Nazareno que llovió. Por cierto, hablando de decepciones, que se me ha pasado la pregunta, la cuelo aquí. ¿Algún día conoceremos la gran decepción de la Semana Santa de Sevilla, que fue la madrugada del año 2000? En este caso tú escribiste una novela sobre este tema, eres un experto de este caso que se produjo en el año 2000. ¿Crees que algún día sabremos por qué la gente corrió en Sevilla en la madrugada? Esa novela fue la consecuencia de un trabajo periodístico previo que ponía de manifiesto las muchas incertidumbres y los muchos puntos oscuros que quedaron de aquella investigación. Va a pasar un cuarto de siglo de aquello. Cada vez va a ser más complicado que nos enteremos de qué fue lo que pasó. Desde luego yo creo que es algo que no se aclaró nunca y que hubiera sido bueno que se hubiera aclarado. Entiendo también, vamos a llegar el año que viene al 25 aniversario de aquello, que si 25 años después no hemos terminado de saber lo que ha pasado, algo grande habrá que lo tapa. En fin, mi opinión. Por eso te digo que no sé. Desde luego lo que sí tengo claro, tengo claro, estoy convencido de que todos estos episodios que hubo luego no tuvieron nada que ver con aquello que pasó entonces. Las dos últimas, una persona que haya marcado tu vida, solo una. Mi padre. ¿La imagen a la que le rezas? Hay 2 a las que le rezo cada mañana, que son el Gran Poder y la Macarena. ¿Qué cambiarías del mundo cofrade? Yo no cambiaría en nada. Te iba a decir lo de la mesura, pero es que el propio mundo de las hermandades se reconduce. Y por último, un momento en tu vida, además del nacimiento de tus 3 hijos. El día que conocí a mi mujer. ¿Qué supone para ti tu mujer? Todo. Es mi pilar, es mi compañera, es mi socia y es la persona a la que quiero. Me gustaría terminar esta entrevista con la primera palabra del pregón. Todo. ¿Y la última? Dicho. Juan Miguel Vega, muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer. Todo un placer. Y nada, más que suerte, que creo que no te hace falta con tu experiencia, te deseo sobre todo que disfrutes. Hay muchísimas personas a las que le gustaría anunciar la Semana Santa, te ha tocado a ti. Creo en la providencia y creo en la divinidad y sobre todo en la fe que ponen las imágenes y sobre todo que pone Dios en ti. Estoy convencido que te han tocado para que nos alumbres con tu testimonio de fe, de devoción y de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. Señoras y señores, acaban de escuchar al pregonero, al emisario, a la persona que anunciará el próximo 17 de marzo la Semana Santa de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Un pregón que, al igual que el año pasado, podrán seguir en 101, en tu casa y en la de todos los sevillanos. Nosotros nos marchamos, pero no para el próximo miércoles. Nos vemos este domingo a partir de las 11 de la mañana, retransmitiendo en directo el traslado de regreso de la Esperanza de Triana con el acompañamiento de la banda de música de Las Cigarreras. Además, un día, este domingo 10 de marzo, que además de seguir
Este acontecimiento en directo se producirá en la Real Parroquia de Santa Ana. Una noticia muy importante, la confirmación posiblemente de las misiones que tendrán lugar en octubre de 2025 con la imagen de la Esperanza de Triana. Aquí en primicia te lo contaremos todo este domingo a partir de las 11 de la mañana. Y sin nada más que añadir, tengan la amabilidad de ser felices. Buenas noches, sueñen con la gloria, está ya aquí.